Muchos hombres pasan la vida preguntándose por qué el dinero parece llegar fácilmente a algunas personas mientras que a otras siempre les cuesta mantenerlo. Piensan que todo depende de la suerte, de la economía o de oportunidades que nunca recibieron. Pero la realidad es mucho más profunda. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el dinero no responde únicamente al deseo de tenerlo. Responde al tipo de persona en la que se convierte quien lo busca. El dinero tiende a acercarse a hombres disciplinados, confiables y capaces de crear valor para otros. No respeta la improvisación, la queja constante ni la falta de responsabilidad. Respeta la claridad, la constancia y la capacidad de tomar decisiones inteligentes bajo presión. Por eso, en lugar de preguntarse cómo conseguir más dinero, tal vez la pregunta correcta sea diferente. ¿En qué tipo de hombre necesita convertirse para que el dinero confíe en usted? Porque el dinero no se mantiene cerca de quienes lo persiguen desesperadamente, sino de quienes han desarrollado el carácter necesario para administrarlo, multiplicarlo y utilizarlo con inteligencia. Cuando se convierte en ese tipo de hombre, algo cambia. Las oportunidades empiezan a aparecer, su mentalidad se fortalece y su relación con el dinero deja de ser una lucha constante. Entonces deja de perseguir el dinero y empieza a atraerlo. El primer paso para convertirse en el hombre que el dinero respeta es entender una verdad que la mayoría de las personas nunca acepta. El dinero es un reflejo directo del valor que usted aporta al mundo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas desean ganar más, pero pocas están dispuestas a convertirse en alguien que produzca más valor para los demás. Quieren los resultados, pero no siempre quieren desarrollar las cualidades que esos resultados exigen. El dinero no aparece simplemente porque alguien lo desea intensamente. Aparece cuando una persona aprende a resolver problemas, a mejorar procesos o a ofrecer algo que otras personas consideran útil o valioso. Cada vez que alguien paga por un producto o un servicio, en realidad está pagando por el valor que percibe. Por eso, el hombre que quiere mejorar su situación financiera no debe comenzar preguntándose cuánto dinero quiere ganar. Debe comenzar preguntándose qué problema puede resolver, qué habilidad puede desarrollar o qué tipo de valor puede ofrecer que otros estén dispuestos a recompensar. Muchas personas pasan años esperando oportunidades extraordinarias, pero ignoran algo fundamental. El valor se construye con disciplina diaria. Cada habilidad que desarrolla, cada conocimiento que adquiere y cada experiencia que acumula aumenta su capacidad para producir resultados para otros. El hombre que el dinero respeta tiene una mentalidad distinta. No ve el trabajo solo como una obligación, lo ve como un campo de entrenamiento para mejorar su capacidad. Cada proyecto es una oportunidad para aprender algo nuevo. Cada desafío es una oportunidad para aumentar su competencia. Además, el dinero tiende a fluir hacia las personas confiables. Cuando alguien demuestra que cumple sus compromisos, que trabaja con consistencia y que entrega resultados, su reputación comienza a crecer. Y la reputación es una de las monedas más poderosas en cualquier entorno profesional. Otro aspecto importante es que el valor no siempre es visible inmediatamente. Muchas personas abandonan sus esfuerzos demasiado pronto porque no ven resultados rápidos. Pero el progreso financiero, al igual que muchas otras áreas de la vida, suele ser acumulativo. Cada habilidad que aprende hoy puede abrir una oportunidad mañana. Cada conexión que construye hoy puede generar una posibilidad en el futuro. Nada de eso ocurre de forma instantánea, pero todo se suma con el tiempo. También debe entender que el dinero suele seguir a las personas que se enfocan en mejorar constantemente. Cuando alguien desarrolla una mentalidad de crecimiento, se vuelve más capaz de adaptarse, de innovar y de encontrar nuevas soluciones. El hombre que busca únicamente dinero suele terminar frustrado. Pero el hombre que busca convertirse en alguien más valioso inevitablemente aumenta su potencial financiero. Con el tiempo, esta mentalidad produce un cambio profundo. En lugar de perseguir desesperadamente ingresos inmediatos, comienza a construir una base sólida de habilidades, reputación y valor. Y cuando alcanza ese punto, algo interesante ocurre. El dinero comienza a aparecer como consecuencia natural de lo que usted se ha convertido. Porque el dinero, al final, no respeta los deseos, respeta el valor real que un hombre es capaz de crear. El segundo paso para convertirse en el hombre que el dinero respeta es desarrollar disciplina financiera personal. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas creen que el secreto para mejorar su situación económica es ganar más dinero. Pero la realidad es que millones de personas aumentan sus ingresos y aún así siguen teniendo problemas financieros. ¿Por qué ocurre esto? Porque el dinero no solo exige la capacidad de ganarlo, también exige la capacidad de administrarlo. El dinero respeta al hombre que demuestra control sobre sus decisiones financieras.
No al que gasta impulsivamente cada vez que recibe ingresos, sino al que entiende que cada decisión económica tiene consecuencias a largo plazo. La disciplina financiera comienza con algo muy simple: vivir por debajo de sus posibilidades. Muchas personas hacen exactamente lo contrario. A medida que ganan más dinero, aumentan inmediatamente su nivel de gasto. Compran más cosas, adquieren compromisos financieros más grandes y adaptan su estilo de vida al máximo de sus ingresos. El problema es que esa estrategia deja muy poco espacio para el crecimiento real. El hombre que el dinero respeta adopta un enfoque distinto. En lugar de aumentar constantemente su nivel de consumo, aumenta su nivel de control. Aprende a separar lo que es una necesidad real de lo que es simplemente un deseo momentáneo. Entiende que cada peso que gasta hoy es un recurso que ya no podrá utilizar para construir algo mayor en el futuro. La disciplina financiera también implica aprender a ahorrar de forma consistente. No esperar a ver si sobra dinero al final del mes, sino decidir desde el principio que una parte de sus ingresos se destinará al ahorro o a la inversión. Este simple hábito crea una base de estabilidad que muchas personas nunca llegan a desarrollar. Además, cuando alguien comienza a ahorrar e invertir regularmente, algo interesante ocurre en su mentalidad. Deja de ver el dinero únicamente como algo que se gasta y empieza a verlo como una herramienta que puede trabajar para él. El hombre disciplinado financieramente también evita las decisiones impulsivas. Antes de realizar una compra importante, reflexiona. Se pregunta si ese gasto realmente aporta valor a su vida o si simplemente está reaccionando a un impulso momentáneo. Otro aspecto importante es la paciencia. La estabilidad financiera rara vez aparece de un día para otro. Se construye lentamente a través de decisiones consistentes tomadas durante meses y años. Muchas personas quieren resultados inmediatos, pero el dinero respeta más a quienes demuestran constancia. La persona que ahorra e invierte de forma disciplinada durante años crea una ventaja enorme frente a quienes viven únicamente para el presente. Con el tiempo, esta disciplina genera algo muy poderoso: libertad. Libertad para tomar decisiones con mayor tranquilidad, libertad para enfrentar dificultades económicas sin desesperación y libertad para aprovechar oportunidades cuando aparecen. El hombre que domina sus hábitos financieros demuestra algo fundamental: que es capaz de manejar recursos con responsabilidad. Y cuando alguien demuestra esa capacidad, el dinero comienza a confiar en él. Porque al final, el dinero no respeta al que lo persigue sin control. Respeta al que demuestra que sabe administrarlo con inteligencia, paciencia y disciplina. El tercer paso para convertirse en el hombre que el dinero respeta es desarrollar una mentalidad de largo plazo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que una de las mayores diferencias entre quienes construyen verdadera riqueza y quienes viven constantemente preocupados por el dinero es su relación con el tiempo. Los hombres que fracasan financieramente suelen pensar en días o semanas. Los hombres que prosperan piensan en años y décadas. La mayoría de las personas vive atrapada en el corto plazo. Toman decisiones financieras basadas en el deseo inmediato de comodidad, placer o reconocimiento. Compran cosas que no necesitan, se endeudan para impresionar a otros o abandonan oportunidades simplemente porque los resultados no aparecen rápidamente. El hombre que el dinero respeta entiende algo muy diferente. La riqueza real es un proceso acumulativo. No se construye con una sola decisión brillante, sino con cientos de decisiones inteligentes tomadas durante un largo periodo de tiempo. Cada elección que hace hoy puede influir en su situación financiera dentro de 5, 10 o incluso 20 años. Por eso aprende a preguntarse constantemente: ¿esta decisión me acerca o me aleja del futuro que quiero construir? La mentalidad de largo plazo también cambia su relación con el sacrificio. Muchas personas ven cualquier renuncia momentánea como una pérdida, pero el hombre disciplinado entiende que retrasar ciertas gratificaciones hoy puede abrir oportunidades mucho mayores mañana. Por ejemplo, invertir en aprendizaje, desarrollar habilidades valiosas o ahorrar de manera constante puede no generar resultados visibles en el corto plazo. Pero con el tiempo, esas decisiones se convierten en una base sólida sobre la cual se construye estabilidad y crecimiento financiero. Otro aspecto importante es la paciencia estratégica. Vivimos en una cultura que promueve resultados rápidos y recompensas inmediatas. Sin embargo, las inversiones más valiosas, tanto en dinero como en conocimiento, requieren tiempo para madurar. El hombre que el dinero respeta no se desespera cuando los resultados no aparecen inmediatamente. Sabe que está construyendo algo más grande que una ganancia rápida. Además, esta mentalidad le permite tomar decisiones más inteligentes bajo presión. Cuando alguien piensa únicamente en el corto plazo,
Puede caer fácilmente en oportunidades que prometen ganancias rápidas, pero que en realidad son riesgos innecesarios. El hombre con visión de largo plazo analiza con calma, evalúa las consecuencias futuras antes de actuar, prefiere el progreso sostenido a la emoción momentánea. Con el tiempo, esta forma de pensar crea una diferencia enorme entre dos tipos de personas. El hombre que vive únicamente para el presente suele encontrarse constantemente reiniciando su progreso financiero. El hombre que piensa a largo plazo construye estabilidad creciente. Cada año de disciplina, cada inversión bien pensada y cada habilidad desarrollada se suman a las decisiones anteriores. Ese efecto acumulativo es lo que finalmente produce resultados extraordinarios. Y aquí aparece una verdad poderosa. El dinero no respeta la impaciencia. Respeta la consistencia, la visión y la capacidad de tomar decisiones que favorezcan el futuro, incluso cuando el presente ofrece tentaciones inmediatas. Porque el hombre que piensa a largo plazo no solo busca ganar dinero hoy, busca construir una vida financiera sólida para muchos años por delante. El cuarto paso para convertirse en el hombre que el dinero respeta es desarrollar una reputación de confiabilidad absoluta. Yo, Brian Tracy, he aprendido que en el mundo de los negocios, del trabajo y de las oportunidades, la confianza es una de las monedas más poderosas que existen. El dinero tiende a acercarse a los hombres en quienes otros pueden confiar. No necesariamente al más brillante, ni al más carismático, sino al que demuestra constantemente que cumple lo que promete. Muchas personas subestiman el valor de su reputación, piensan que el dinero llega únicamente por talento o por suerte. Pero la realidad es que gran parte de las oportunidades económicas aparecen cuando alguien confía lo suficiente en usted como para darle responsabilidad, recursos o acceso a nuevas posibilidades. El hombre que el dinero respeta entiende que cada promesa que hace tiene peso. Si dice que entregará un trabajo en cierta fecha, lo entrega. Si dice que realizará una tarea, la cumple. Si asume una responsabilidad, la lleva hasta el final. Esa consistencia, repetida durante el tiempo, crea algo extremadamente valioso: credibilidad. Y la credibilidad abre puertas que el talento por sí solo muchas veces no puede abrir. Cuando las personas saben que pueden confiar en usted, comienzan a pensar en usted cuando aparecen oportunidades importantes. Por el contrario, el hombre que rompe promesas con frecuencia destruye lentamente su reputación. Puede ser inteligente, puede tener buenas ideas, pero si las personas perciben que no cumple lo que dice, comenzarán a evitar confiarle responsabilidades mayores. También es importante entender que la confiabilidad no se construye con gestos extraordinarios ocasionales. Se construye con acciones pequeñas repetidas cada día. Llegar a tiempo, terminar tareas, responder con honestidad y asumir errores cuando ocurren. El hombre que el dinero respeta también entiende que su palabra tiene valor. En muchos entornos profesionales, la confianza se construye precisamente a través del cumplimiento de acuerdos. Cuando alguien demuestra integridad, se convierte en alguien valioso para cualquier equipo o proyecto. Además, la confiabilidad reduce el riesgo percibido por otras personas. Cuando alguien decide invertir dinero, tiempo o recursos en un proyecto, siempre existe incertidumbre. Pero si sabe que está trabajando con una persona responsable, esa incertidumbre disminuye. Con el tiempo, esta cualidad crea una ventaja enorme. Mientras otros hombres luchan constantemente por demostrar su valor, el hombre confiable comienza a recibir oportunidades porque su reputación ya habla por él. También debe recordar que la reputación se construye lentamente, pero puede dañarse rápidamente. Por eso, el hombre inteligente protege su credibilidad con cuidado. Prefiere prometer menos y cumplir más que prometer demasiado y fallar. Con el paso de los años, esta consistencia genera algo muy poderoso: respeto. Y el respeto es uno de los factores que más atrae oportunidades económicas. Porque el dinero, al igual que las personas que lo manejan, busca seguridad. Busca estabilidad. Busca a alguien que pueda manejar responsabilidades sin caos ni irresponsabilidad. Y el hombre que demuestra confiabilidad día tras día se convierte exactamente en ese tipo de persona. Un hombre al que otros están dispuestos a confiar recursos, proyectos y oportunidades. Por eso, si quiere convertirse en el hombre que el dinero respeta, debe empezar por algo simple pero profundo. Convertirse en un hombre cuya palabra tenga peso. Porque cuando su reputación refleja disciplina, responsabilidad y cumplimiento, el dinero comienza a verlo como alguien digno de confianza. El quinto paso para convertirse en el hombre que el dinero respeta es aprender a tomar decisiones con inteligencia emocional, especialmente cuando se trata de dinero. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas pierden grandes oportunidades financieras no por falta de inteligencia, sino por falta de control emocional.
El dinero respeta al hombre que puede mantener la calma cuando otros entran en pánico y que puede pensar con claridad cuando otros reaccionan impulsivamente. Las decisiones financieras rara vez se toman en un ambiente completamente tranquilo. Muchas veces ocurren bajo presión, incertidumbre o emoción. Puede ser una inversión, un negocio, una oportunidad inesperada o incluso una crisis económica. En esos momentos, la reacción emocional de una persona puede determinar si avanza o retrocede. El hombre que no controla sus emociones suele tomar decisiones impulsivas. Compra cuando siente entusiasmo excesivo, vende cuando siente miedo, gasta cuando se siente frustrado o intenta compensar emociones negativas con consumo inmediato. Este tipo de comportamiento crea un ciclo financiero inestable. En cambio, el hombre que el dinero respeta desarrolla autocontrol. Antes de tomar una decisión importante, observa sus emociones. Se pregunta si está reaccionando desde la lógica o desde el impulso. Esa pausa consciente puede evitar errores costosos. También debe entender que el dinero amplifica el carácter de una persona. Si alguien es impulsivo con pequeñas cantidades de dinero, probablemente será impulsivo cuando tenga más recursos. Por eso la disciplina emocional debe desarrollarse incluso cuando las decisiones parecen pequeñas. Otra cualidad importante es la paciencia bajo presión. Muchas oportunidades financieras requieren tiempo para desarrollarse. Las inversiones, los proyectos y los negocios suelen atravesar momentos de incertidumbre antes de generar resultados. El hombre emocionalmente inestable abandona demasiado pronto o reacciona exageradamente a cada fluctuación. El hombre disciplinado, en cambio, analiza con calma, observa los datos, evalúa la situación y toma decisiones basadas en información, no en miedo o euforia. Además, el control emocional también protege contra decisiones impulsivas que nacen del deseo de impresionar a otros. Muchas personas gastan dinero en cosas que realmente no necesitan simplemente para proyectar una imagen determinada. Pero el hombre inteligente entiende que la verdadera estabilidad financiera no se construye a través de la apariencia. El dinero también respeta la claridad mental. Cuando una persona puede pensar con calma en momentos difíciles, puede identificar oportunidades que otros no ven. Mientras algunos reaccionan con pánico, él analiza la situación con perspectiva. Con el tiempo, esta estabilidad emocional crea una enorme ventaja. Las personas que mantienen la calma en situaciones complejas suelen ser las que toman las mejores decisiones. Y las buenas decisiones financieras, repetidas durante años, producen resultados extraordinarios. El hombre que domina sus emociones también desarrolla confianza en sí mismo. Sabe que puede enfrentar incertidumbre sin perder claridad. Esa seguridad le permite asumir riesgos calculados cuando es necesario, porque el dinero no respeta al hombre que reacciona impulsivamente a cada emoción. Respeta al hombre que puede mantener la cabeza fría, evaluar con inteligencia y actuar con disciplina incluso cuando la situación parece incierta. Y cuando desarrolla ese nivel de control emocional, algo cambia profundamente en su relación con el dinero. Deja de ser algo que lo domina y se convierte en una herramienta que usted sabe manejar. El sexto paso para convertirse en el hombre que el dinero respeta es desarrollar una obsesión por mejorar sus habilidades. Yo, Brian Tracy, he aprendido que en el mundo económico moderno el dinero fluye hacia la competencia. Fluye hacia los hombres que saben hacer cosas que otros necesitan, que pueden resolver problemas con eficiencia y que entregan resultados que realmente marcan una diferencia. Muchas personas desean ganar más dinero, pero no dedican suficiente tiempo a mejorar aquello que determina su valor en el mercado, sus habilidades. Esperan que su salario aumente simplemente con el paso del tiempo o que las oportunidades aparezcan por sí solas. Pero el dinero rara vez recompensa la espera pasiva, recompensa la competencia. El hombre que el dinero respeta tiene una mentalidad muy clara sobre esto. Entiende que su capacidad para generar ingresos está directamente relacionada con su capacidad para aprender, mejorar y volverse más útil para los demás. Por eso dedica tiempo de manera constante a fortalecer su conocimiento. Cada nueva habilidad que desarrolla aumenta su valor profesional. Puede ser una habilidad técnica, una habilidad de comunicación, liderazgo, negociación o análisis. Todas ellas aumentan su capacidad para crear resultados. Además, las habilidades tienen un efecto acumulativo. Una persona que mejora un poco cada año termina siendo extraordinariamente competente después de una década. Mientras otros permanecen en el mismo nivel, el hombre que invierte en sí mismo continúa creciendo. También debe entender que el mundo cambia constantemente. Las industrias evolucionan, las herramientas se transforman y las demandas del mercado se modifican.
El hombre que deja de aprender pronto se vuelve irrelevante. En cambio, el hombre que mantiene una mentalidad de aprendizaje constante se adapta con facilidad. Otro aspecto importante es que las habilidades generan confianza. Cuando alguien sabe que domina su campo, su forma de hablar, de negociar y de tomar decisiones cambia. Esa seguridad se transmite a otras personas. El dinero también respeta a los especialistas. El hombre que desarrolla una habilidad profundamente valiosa suele recibir mayores oportunidades que alguien que solo posee conocimientos superficiales en muchas áreas. Eso no significa que deba ignorar otras capacidades, pero sí significa que debe identificar qué habilidades tienen mayor impacto en su campo y dedicarse a dominarlas. El aprendizaje constante también lo mantiene mentalmente activo. Le permite descubrir nuevas oportunidades, entender mejor su entorno y tomar decisiones más inteligentes. Muchas personas pasan años repitiendo las mismas tareas sin mejorar realmente. Pero el hombre disciplinado convierte cada experiencia en una oportunidad para aprender algo nuevo. Con el tiempo, esta mentalidad produce una transformación profunda. Mientras otros compiten únicamente por esfuerzo, el hombre que ha desarrollado habilidades superiores compite con competencia real. Y esa competencia atrae oportunidades, proyectos y mayores ingresos. Porque el dinero, al final, respeta al hombre que se vuelve cada vez más capaz de resolver problemas importantes. El hombre que invierte en sí mismo constantemente se convierte en alguien valioso para cualquier organización, negocio o proyecto. Y cuando alcanza ese nivel de competencia, el dinero deja de ser algo que tiene que perseguir desesperadamente, comienza a seguirlo como consecuencia natural de su valor. El séptimo paso para convertirse en el hombre que el dinero respeta es aprender a asumir riesgos calculados. Yo, Brian Tracy, he aprendido que uno de los mayores errores que cometen muchas personas es creer que la seguridad absoluta es el camino hacia la prosperidad. Intentan evitar cualquier posibilidad de error, cualquier situación incierta o cualquier decisión que implique un grado de riesgo. Pero la realidad es que el progreso financiero casi siempre requiere la capacidad de actuar incluso cuando no existe una garantía total. Esto no significa actuar de forma imprudente ni apostar todo lo que tiene en decisiones impulsivas. El dinero no respeta la irresponsabilidad. Lo que respeta es la valentía inteligente, la capacidad de analizar una oportunidad, entender los riesgos y aún así tomar acción cuando el potencial de crecimiento lo justifica. Muchos hombres pasan años esperando el momento perfecto para iniciar un proyecto, invertir en algo nuevo o cambiar de dirección profesional. Pero el momento perfecto casi nunca aparece. Siempre habrá incertidumbre, siempre habrá variables que no puede controlar completamente. Si alguien espera condiciones ideales antes de actuar, puede pasar toda su vida esperando. El hombre que el dinero respeta entiende que el riesgo es parte natural del progreso. Cada negocio exitoso, cada inversión importante y cada avance profesional importante implicó en algún momento una decisión tomada sin absoluta certeza del resultado. Sin embargo, la diferencia entre un riesgo inteligente y una decisión imprudente está en la preparación. El hombre disciplinado estudia la situación, investiga, analiza, busca información y se rodea de personas con experiencia antes de tomar decisiones importantes. Ese proceso de análisis reduce la incertidumbre y permite que el riesgo sea calculado en lugar de impulsivo. Además, el hombre que acepta riesgos razonables desarrolla una cualidad muy poderosa: tolerancia a la incertidumbre. Aprende a mantenerse firme incluso cuando el resultado no es inmediato o cuando el camino se vuelve desafiante. Esta tolerancia le permite aprovechar oportunidades que otras personas descartan simplemente porque parecen demasiado inciertas. También debe entender que el mayor riesgo muchas veces no es actuar, sino no actuar. Cuando una persona evita constantemente cualquier posibilidad de error, también evita las oportunidades de crecimiento que podrían transformar su vida. Con el tiempo, el hombre que nunca toma riesgos termina atrapado en el mismo lugar durante años. En cambio, el hombre que aprende a evaluar y asumir riesgos estratégicos abre la puerta a nuevas posibilidades. Otra ventaja importante es que cada experiencia, incluso cuando no produce el resultado esperado, genera aprendizaje. Ese aprendizaje mejora su capacidad para tomar decisiones futuras. Muchos hombres exitosos han cometido errores en el camino, pero cada uno de esos errores se convirtió en una lección que fortaleció su criterio. Con el tiempo, esta mentalidad crea una enorme diferencia entre dos tipos de personas. El hombre que evita cualquier riesgo vive dentro de límites estrechos. El hombre que acepta riesgos calculados expande constantemente sus posibilidades. Y aquí aparece una verdad importante: el dinero no respeta la pasividad. Respeta a los hombres que tienen el coraje de actuar cuando identifican una oportunidad real.
Porque el progreso financiero no pertenece a quienes esperan seguridad absoluta. Pertenece a quienes tienen la disciplina de prepararse, la inteligencia de analizar y la valentía de actuar incluso cuando el resultado aún no está completamente garantizado. El octavo paso para convertirse en el hombre que el dinero respeta es desarrollar una mentalidad de creación en lugar de una mentalidad de consumo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que existe una diferencia enorme entre los hombres que construyen riqueza y los que pasan la vida persiguiendo dinero sin lograr estabilidad real. Esa diferencia está en cómo utilizan su energía diaria. Unos se enfocan en consumir mientras que otros se enfocan en crear. La mayoría de las personas vive dentro de una mentalidad de consumo. Consumen contenido, consumen entretenimiento, consumen productos y consumen el tiempo de otras personas. Gran parte de su energía se dirige a gastar recursos en lugar de generarlos. Esta mentalidad no siempre es consciente, muchas veces es simplemente el resultado de hábitos adquiridos con el tiempo. El hombre que el dinero respeta adopta una perspectiva completamente distinta. En lugar de preguntarse constantemente qué puede obtener del mundo, se pregunta qué puede construir. Puede ser un proyecto, una idea, una habilidad o una solución a un problema real. Esa diferencia de enfoque cambia completamente la forma en que se relaciona con el dinero. Cuando una persona se convierte en creador, comienza a ver oportunidades donde otros solo ven productos o servicios para consumir. Observa el mercado, observa las necesidades de las personas y se pregunta cómo puede aportar algo valioso. Esta mentalidad también cambia la forma en que utiliza su tiempo. En lugar de dedicar la mayor parte de sus horas a distracciones pasivas, invierte una parte importante de su energía en actividades productivas, aprender, diseñar, mejorar, construir o desarrollar algo que pueda generar valor. Además, el acto de crear fortalece la mente. Cuando alguien trabaja en algo que produce resultados, su confianza crece. Empieza a ver que sus ideas pueden transformarse en algo real y útil para otros. Otro aspecto importante es que la creación genera control. Cuando alguien depende únicamente de consumir lo que otros producen, su vida económica queda limitada a las oportunidades que otros decidan ofrecerle. Pero cuando desarrolla la capacidad de crear valor por sí mismo, abre la puerta a nuevas fuentes de ingresos. Esto no significa que el consumo sea completamente negativo. Todos necesitamos bienes y servicios para vivir. El problema aparece cuando el consumo domina completamente la forma en que una persona utiliza su tiempo y su dinero. El hombre que el dinero respeta mantiene un equilibrio inteligente. Disfruta de los beneficios del consumo, pero nunca deja de invertir energía en la creación. Con el tiempo, esta mentalidad produce un cambio profundo. Cada idea que desarrolla, cada proyecto que intenta y cada habilidad que mejora aumenta su capacidad para generar valor. Y el dinero, como cualquier recurso, tiende a fluir hacia las personas que crean valor real para los demás. Por eso el hombre inteligente no dedica toda su vida a gastar lo que gana, dedica una parte importante de su energía a construir algo que pueda multiplicar sus oportunidades. Porque el dinero no respeta al hombre que solo consume. Respeta al hombre que crea, que construye y que aporta algo útil al mundo que lo rodea. El noveno paso para convertirse en el hombre que el dinero respeta es aprender a pensar de manera estratégica. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas trabajan muy duro durante años y aún así no logran avanzar financieramente como esperaban. No porque les falte esfuerzo, sino porque su enfoque está completamente centrado en la actividad diaria y no en la dirección general de su vida. El trabajo duro es importante, pero el trabajo duro sin dirección puede convertirse en un ciclo interminable de esfuerzo sin progreso real. El hombre que el dinero respeta no solo trabaja, también piensa cuidadosamente en dónde está invirtiendo su tiempo, su energía y sus habilidades. Pensar estratégicamente significa dar un paso atrás de vez en cuando y observar el panorama completo. Significa preguntarse si las acciones que está realizando hoy realmente lo acercan al futuro que quiere construir. Muchas personas pasan años ocupadas en tareas que apenas producen crecimiento. Se mantienen ocupadas pero no necesariamente avanzan. El hombre estratégico analiza constantemente sus actividades y se pregunta cuáles de ellas generan verdadero progreso. También debe aprender a identificar las actividades que tienen mayor impacto en su vida financiera. No todas las tareas tienen el mismo valor. Algunas acciones pueden generar resultados mucho mayores que otras. El hombre que piensa estratégicamente aprende a concentrar su energía en esas áreas de alto impacto. Puede significar desarrollar una habilidad específica, construir una red de contactos valiosa o enfocarse en proyectos que tengan potencial de crecimiento real. Otra característica importante del pensamiento estratégico es la capacidad de anticipar consecuencias. Antes de tomar una decisión importante, el hombre disciplinado se pregunta cómo podría afectar su vida dentro de 5 o 10 años.
Este tipo de pensamiento reduce errores impulsivos, permite tomar decisiones más inteligentes y evitar caminos que parecen atractivos a corto plazo pero que pueden generar problemas en el futuro. Además, el pensamiento estratégico requiere reflexión regular. El hombre que progresa en la vida dedica tiempo a analizar sus resultados, evaluar qué está funcionando y ajustar su enfoque cuando es necesario. No se limita a repetir las mismas acciones esperando resultados diferentes. Observa, aprende y adapta su estrategia. También entiende que el progreso financiero es como construir una estructura sólida. Cada decisión debe apoyar el objetivo general de estabilidad y crecimiento. Con el tiempo, esta forma de pensar crea una enorme diferencia entre dos tipos de personas. El hombre que actúa sin estrategia vive reaccionando constantemente a lo que ocurre. El hombre que piensa estratégicamente crea su propio camino. Cada decisión que toma está alineada con una dirección clara. Cada esfuerzo se suma al anterior para construir algo más grande. Y aquí aparece una verdad fundamental. El dinero respeta a los hombres que saben hacia dónde van. Respeta a quienes no solo trabajan duro, sino que también trabajan con inteligencia y visión. Porque cuando un hombre desarrolla pensamiento estratégico, su vida deja de ser una serie de esfuerzos aislados y se convierte en un proceso organizado de crecimiento constante. El décimo y último paso para convertirse en el hombre que el dinero respeta es desarrollar carácter. Yo, Brian Tracy, he aprendido que, al final, el dinero no sigue solamente a la inteligencia, ni al talento, ni siquiera al trabajo duro por sí solo. El dinero sigue al carácter. Sigue al tipo de hombre que demuestra consistencia, disciplina y responsabilidad incluso cuando nadie lo está observando. Muchas personas buscan fórmulas rápidas para ganar dinero. Buscan estrategias secretas, métodos instantáneos o atajos que prometen resultados inmediatos. Pero la verdad es que el dinero rara vez permanece cerca de quienes buscan únicamente el beneficio rápido. Puede llegar por un momento, pero si el carácter no está preparado para manejarlo, eventualmente desaparece. El carácter es lo que determina cómo actúa un hombre cuando enfrenta tentaciones, presión o dificultades. Es lo que lo mantiene firme cuando sería más fácil rendirse o tomar una decisión impulsiva. El hombre que el dinero respeta tiene principios claros. No compromete su integridad por ganancias momentáneas. No sacrifica su reputación por resultados rápidos. Entiende que la confianza, una vez perdida, es extremadamente difícil de recuperar. También entiende que el éxito financiero sostenible requiere consistencia. No basta con tomar una buena decisión una vez. Debe repetir buenas decisiones una y otra vez durante años. El carácter también se refleja en la forma en que trata a otras personas. El hombre respetado financieramente sabe que el dinero siempre está conectado con relaciones humanas. Clientes, socios, colegas y colaboradores son parte del camino hacia cualquier oportunidad económica. Cuando alguien demuestra respeto, honestidad y responsabilidad en sus relaciones, crea una red de confianza que con el tiempo se convierte en una fuente constante de oportunidades. Otro aspecto importante del carácter es la resiliencia. Ningún hombre construye una vida financiera sólida sin enfrentar dificultades. Habrá errores, pérdidas y momentos de incertidumbre. El carácter determina si esos momentos se convierten en excusas para abandonar o en lecciones para mejorar. El hombre con carácter aprende de los errores en lugar de esconderlos, analiza lo que ocurrió, ajusta su enfoque y continúa avanzando con mayor experiencia. Además, el carácter genera algo que no puede comprarse con dinero: respeto. Y el respeto es uno de los activos más valiosos que un hombre puede tener. Las personas quieren trabajar, colaborar y confiar en alguien que demuestra estabilidad moral y emocional. Ese respeto abre puertas que ninguna estrategia rápida puede abrir. Con el tiempo, el carácter también crea paz mental. Cuando un hombre sabe que está actuando de acuerdo con sus principios, no necesita preocuparse constantemente por las consecuencias de decisiones impulsivas o deshonestas. Y aquí aparece la verdad final. Convertirse en el hombre que el dinero respeta no se trata solo de aprender estrategias financieras. Se trata de convertirse en un hombre más fuerte, más disciplinado y más consciente de sus decisiones. Porque cuando desarrolla valor, disciplina, pensamiento estratégico, control emocional y carácter sólido, el dinero deja de ser algo que persigue desesperadamente. Se convierte simplemente en una consecuencia natural del tipo de hombre en el que se ha convertido. Hay momentos en la vida en los que una sola idea puede cambiarlo todo. No porque sea nueva, sino porque finalmente estás listo para entenderla. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el éxito no es un accidente, no es suerte y no es algo reservado para unos pocos. Es un resultado predecible de cómo piensas, de cómo actúas y sobre todo de lo que decides hacer todos los días cuando nadie te está viendo. La mayoría de las personas quiere el resultado,
pero no está dispuesta a convertirse en la persona que puede sostenerlo. Y ahí está la diferencia. Porque el éxito no se trata de alcanzar algo, se trata de transformarte en alguien. Alguien disciplinado, alguien enfocado, alguien que no negocia con sus estándares. Y ese proceso no es cómodo. Requiere sacrificio, claridad y una decisión firme de no volver atrás. Pero cuando entiendes esto, todo cambia, porque dejas de buscar atajos y empiezas a construir algo real. Y cuando construyes desde esa mentalidad, el éxito deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia inevitable. El primer paso para entender el éxito de verdad, no el que te venden, sino el que se construye, es aceptar que el éxito no es un evento. Es un proceso brutalmente repetitivo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mayoría de las personas está obsesionada con el momento del resultado, el dinero, el reconocimiento, el logro visible, pero casi nadie se enamora del proceso que lo hace posible. Y ahí es donde todo se rompe, porque el éxito no llega en un gran día, llega en miles de días pequeños donde haces lo que toca, aunque no tengas ganas. La mayoría quiere el resultado sin el proceso, quiere ganar sin entrenar, quiere crecer sin incomodarse, quiere destacar sin pagar el precio, y eso no existe. El hombre que realmente entiende el éxito cambia completamente su enfoque. Deja de pensar en el resultado como algo inmediato y empieza a enfocarse en el sistema que lo construye. Se pregunta, ¿qué tengo que hacer todos los días para convertirme en alguien que inevitablemente va a lograrlo? Y empieza a repetir eso, todos los días, sin emoción exagerada, sin necesidad de aplausos, sin depender de resultados inmediatos. Repetición. Ese es el secreto que casi nadie quiere escuchar, porque es aburrido, porque no es rápido, porque no es espectacular, pero es lo único que funciona. Además, debes entender esto. El éxito no es difícil. Lo difícil es sostener lo necesario el tiempo suficiente. Levantarte temprano un día no es difícil. Entrenar una semana no es difícil. Ser disciplinado unos días no es difícil. Lo difícil es hacerlo cuando ya no es emocionante. Cuando se vuelve rutina. Cuando no hay resultados, cuando nadie lo nota, ahí es donde la mayoría se rinde. El hombre que gana, se queda, sigue, repite, no cambia el plan cada semana, no abandona porque no ve resultados, no se distrae con cada nueva oportunidad, se enfoca, y esa consistencia crea una ventaja brutal. Mientras otros empiezan y abandonan, él acumula. Mientras otros dudan, él repite. Mientras otros cambian de dirección, él construye. Y con el tiempo, esa acumulación se vuelve imposible de ignorar. También ocurre algo muy importante. El proceso te transforma. No solo te acerca al resultado, te cambia como persona. Te vuelve más disciplinado, más fuerte mentalmente, más resistente. Y eso es lo que realmente sostiene el éxito cuando llega. Porque cualquiera puede alcanzar algo, pocos pueden sostenerlo. El proceso te prepara para eso, te entrena, te moldea, te obliga a convertirte en alguien que no se rompe. Y ese es el verdadero objetivo, no el dinero, no el reconocimiento, sino la persona en la que te conviertes mientras lo construyes. También debes entender esto, cada día cuenta, no parece importante en el momento. Un día no cambia nada, 2 días no se notan, pero 100 días, sí, 1000 días, cambian todo. Y la mayoría nunca llega a ese punto porque no soporta la repetición. El hombre que lo logra, sí, y por eso gana. No porque sea especial, no porque tenga más talento, sino porque se quedó el tiempo suficiente. Y aquí aparece una verdad que define todo el juego. El éxito no es para el más inteligente, es para el más consistente. Para el que hace lo necesario cuando no tiene ganas. Para el que repite cuando no es emocionante. Para el que sigue cuando no hay resultados. Porque ese es el proceso. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de buscar motivación y empiezas a construir disciplina. Dejas de obsesionarte con el resultado y te enfocas en el sistema. Dejas de rendirte y empiezas a repetir. Y cuando repites lo correcto el tiempo suficiente, el resultado deja de ser una posibilidad. Se convierte en una consecuencia inevitable. El segundo paso para entender el éxito de verdad es aceptar que nadie viene a salvarte y que esa es la mejor noticia que puedes recibir. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas viven esperando algo externo que cambie su vida, una oportunidad perfecta, alguien que los impulse, una señal,
más tiempo, más recursos, mejores condiciones. Y mientras esperan, su vida no cambia. Porque la espera es una forma elegante de rendirse. Te mantiene ocupado mentalmente, pero inmóvil en la realidad. El hombre que realmente entiende el éxito rompe con esa mentalidad. Acepta una verdad incómoda. Si no lo haces tú, no lo hará nadie. Nadie va a levantarse por ti. Nadie va a tomar decisiones por ti. Nadie va a construir tu futuro por ti. Y en lugar de victimizarse por eso, lo utiliza como poder. Porque cuando dejas de esperar, empiezas a actuar. Y cuando empiezas a actuar, recuperas control. La mayoría de las personas quiere resultados sin responsabilidad. Quiere mejorar, pero sin exigirse. Quiere avanzar, pero sin incomodarse. Quiere crecer, pero sin cambiar hábitos. Y eso no funciona. El éxito exige responsabilidad total, no parcial, no cuando es fácil. Total. El hombre que avanza deja de culpar. Deja de decir no puedo por esto o no tengo por aquello. Y empieza a preguntarse, ¿qué sí puedo hacer con lo que tengo ahora? Esa pregunta cambia todo, porque enfoca tu mente en soluciones, no en excusas. Además debes entender esto, siempre vas a poder hacer algo, aunque sea pequeño, aunque no sea perfecto, aunque no sea suficiente aún, pero algo. Y ese algo es lo que inicia el movimiento. También ocurre algo muy importante, cuando dejas de depender de factores externos, te vuelves peligroso, porque ya no necesitas que todo esté alineado. No necesitas motivación perfecta, no necesitas condiciones ideales, no necesitas aprobación, te mueves de todos modos. Y eso te da una ventaja enorme sobre la mayoría. Otro punto clave es que la responsabilidad elimina el victimismo. El victimismo es cómodo, te permite justificarte, te permite no actuar, te permite quedarte donde estás sin sentirte culpable, pero también te quita poder, porque si todo es culpa de algo externo, entonces tú no puedes cambiar nada. El hombre que decide avanzar rechaza esa mentalidad. Asume que puede influir en su vida, que puede mejorar, que puede construir, que puede cambiar su realidad, y actúa en consecuencia. Con el tiempo, esto crea una transformación profunda. Dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Dejas de esperar y empiezas a ejecutar. Dejas de justificarte y empiezas a resolver. Y eso cambia completamente tu trayectoria. También debes entender esto, la responsabilidad no es fácil, pero es poderosa. Te obliga a enfrentar la realidad, te obliga a dejar excusas, te obliga a exigirte, pero a cambio, te da control. Y el control es lo que te permite construir algo real. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que espera, se queda. El hombre que actúa, avanza. Mientras otros siguen buscando condiciones perfectas, tú estás construyendo con lo que tienes. Y esa acción constante crea oportunidades. Porque el movimiento atrae movimiento. También ocurre algo interesante. Empiezas a confiar más en ti. Porque sabes que no dependes de nadie. Sabes que puedes avanzar solo. Sabes que puedes resolver. Sabes que puedes adaptarte. Y esa confianza es real. No viene de palabras. Viene de acción. Y aquí aparece una verdad clave. El éxito no llega cuando todo está listo. Llega cuando tú decides moverte aunque no lo esté. Porque el hombre que deja de esperar, que asume control, que actúa sin excusas y sin depender de nada externo, es el hombre que empieza a construir una vida diferente. No perfecta, pero en movimiento. Y el que está en movimiento siempre tiene ventaja sobre el que sigue esperando. El tercer paso para entender el éxito de verdad es aceptar que el precio es alto y decidir pagarlo de todos modos. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mayoría de las personas dice que quiere el éxito, pero muy pocas están dispuestas a pagar lo que realmente cuesta. Porque el éxito no se compra con intención. Se paga con disciplina, sacrificio y consistencia durante mucho tiempo. Y ese precio incomoda. Cuesta tiempo que podrías usar en distracciones. Cuesta esfuerzo cuando estás cansado. Cuesta renunciar a cosas que otros disfrutan sin pensar. Por eso la mayoría no llega. Porque quiere el resultado, pero no el precio. El hombre que realmente avanza hace algo distinto. No negocia con el costo. Lo entiende y lo acepta. Sabe que tendrá que trabajar más que otros. Sabe que tendrá que ser más disciplinado que otros. Sabe que tendrá que sostener el esfuerzo cuando otros ya se detuvieron. Y en lugar de resistirse, se compromete. Este cambio es brutal.
Porque deja de ver el sacrificio como algo negativo y empieza a verlo como una inversión. Cada hora de trabajo es inversión. Cada día de disciplina es inversión. Cada momento incómodo es inversión. No está perdiendo nada, está construyendo. Además debes entender esto, todo en la vida tiene un precio. La mediocridad también. Quedarte igual tiene un costo. No avanzar tiene un costo. No intentar tiene un costo. Y ese costo suele ser más alto, pero menos inmediato. El hombre promedio paga ese precio sin darse cuenta. Se queda en lo cómodo hoy y paga con frustración mañana. El hombre que decide crecer paga otro precio. Se exige hoy y cobra resultados después. Esa es la diferencia. También ocurre algo muy importante. Cuando decides pagar el precio, tu mentalidad cambia. Dejas de quejarte, dejas de buscar caminos fáciles, dejas de esperar que todo sea cómodo y empiezas a actuar como alguien comprometido, porque ya no estás negociando, ya decidiste. Otro punto clave es que el precio no es temporal, no es me esfuerzo un mes y ya, es un estándar de vida, es disciplina constante, es exigencia diaria, es enfoque prolongado. Y eso es lo que muchos no aceptan. Quieren pagar una vez y cobrar para siempre. Pero el éxito funciona al revés. Pagas constantemente y recibes constantemente. También debes entender esto. El precio se vuelve más ligero cuando te acostumbras. Al principio duele, al principio incomoda, al principio cuesta. Pero con el tiempo se vuelve normal. Tu nivel sube, tu capacidad crece, tu resistencia aumenta. Y lo que antes parecía difícil, ahora es tu estándar. Con el tiempo, esta mentalidad crea una ventaja enorme. Mientras otros se detienen cuando el costo aparece, tú sigues. Mientras otros se quejan, tú ejecutas. Mientras otros buscan comodidad, tú construyes. Y esa diferencia se acumula, día tras día, decisión tras decisión, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a respetarte más. Porque sabes que no estás evitando lo difícil, sabes que estás pagando el precio. Y ese respeto interno fortalece tu confianza, no porque todo sea fácil, sino porque sabes que estás haciendo lo necesario. Y eso te cambia, te hace más firme, más claro, más enfocado. Y aquí aparece una verdad que define todo. El éxito no es caro, es exigente. Y el problema no es que no puedas pagarlo, es que no quieres hacerlo de forma constante. Pero el hombre que decide pagar ese precio todos los días, sin excusa, sin negociación, sin rendirse, es el hombre que inevitablemente llega. No porque encontró un atajo, sino porque estuvo dispuesto a hacer lo que la mayoría evita. Y cuando haces eso el tiempo suficiente, el resultado deja de ser una posibilidad. Se convierte en una consecuencia directa de lo que elegiste pagar. El cuarto paso para entender el éxito de verdad es aceptar que la claridad viene después de la acción, no antes. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas están atrapadas esperando tener todo claro antes de empezar. Quieren saber exactamente qué hacer, cómo hacerlo, qué va a pasar y cuál será el resultado antes de moverse un solo paso. Y ese es el problema. Porque mientras esperas claridad total, no avanzas. Te quedas pensando, analizando, dudando, y el tiempo pasa. El hombre que realmente avanza entiende algo completamente distinto. La claridad se construye en movimiento, no pensando, haciendo, no planeando eternamente, ejecutando. Empieza aunque no tenga todo resuelto. Empieza aunque tenga dudas. Empieza aunque no esté seguro del camino completo. Y en ese proceso algo ocurre. Empieza a entender mejor. Empieza a ver con más claridad. Empieza a descubrir lo que funciona y lo que no. Porque la acción revela lo que la mente no puede anticipar. Además, debes entender esto, nunca vas a tener toda la información antes de empezar. Nunca. Siempre habrá incertidumbre. Siempre habrá variables que no controlas. Siempre habrá cosas que aprender sobre la marcha. Y si esperas a tener todo claro, nunca vas a empezar. El hombre que actúa como el mejor acepta esa realidad. No necesita certeza absoluta. Necesita dirección suficiente para moverse. Y eso es todo. Otro punto clave es que la acción elimina la ansiedad. Cuando estás detenido, tu mente empieza a exagerar. Te imaginas escenarios negativos. Te inventas problemas que aún no existen. Te convences de que es más difícil de lo que realmente es. Pero cuando actúas, todo cambia. La mente se enfoca. El ruido disminuye.
la energía se dirige y empiezas a sentir control. También ocurre algo muy importante. Desarrollas confianza en tu capacidad de adaptarte. No necesitas saber todo. Sabes que puedes aprender. No necesitas tener todas las respuestas. Sabes que puedes encontrarlas. Y esa confianza es lo que te permite avanzar sin miedo constante. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia enorme. El hombre que espera claridad, se queda. El hombre que actúa sin claridad total, descubre, aprende y avanza. Y ese avance constante lo pone años adelante. También debes entender esto. La perfección es una excusa. La mayoría dice que quiere hacerlo bien, pero en realidad está evitando hacerlo. Porque hacerlo perfecto es más cómodo que empezar imperfecto. Pero el hombre que quiere resultados entiende esto. Hecho es mejor que perfecto. Imperfecto pero en movimiento. Siempre gana sobre perfecto pero detenido. Porque el progreso real solo ocurre cuando hay acción. Y la acción siempre es imperfecta al inicio. Otro punto clave es que cada paso te acerca más. No importa si es pequeño, no importa si no es el mejor, suma, y esa acumulación crea resultados. Día tras día, intento tras intento, hasta que lo que antes no entendías, ahora lo dominas. Y aquí aparece una verdad fundamental. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas dar el siguiente paso, porque el camino se revela mientras avanzas, no antes. Y el hombre que entiende esto, que deja de esperar claridad total, que se mueve con lo que sabe, que aprende en el proceso, es el hombre que inevitablemente llega más lejos. No porque tenía más información, sino porque tuvo más acción. Y al final, eso es lo único que marca la diferencia. El quinto paso para entender el éxito de verdad es aceptar que la mayoría de las personas abandona demasiado pronto y decidir que tú no vas a ser uno de ellos. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el fracaso no ocurre porque las personas no puedan lograrlo. Ocurre porque se rinden antes de tiempo. No porque no funcione, sino porque no funcionó lo suficientemente rápido. Y esa diferencia lo cambia todo. La mayoría empieza con energía. Se motiva, se compromete, pero en cuanto pasan los días y no ve resultados, empieza a dudar. ¿Y si esto no sirve? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Y poco a poco se detiene. Ese es el patrón. Empiezan, dudan, abandonan y luego repiten. El hombre que realmente avanza rompe ese ciclo. No se rinde cuando no ve resultados inmediatos. No se detiene cuando las cosas se ponen lentas. No cambia de dirección cada vez que duda. Sigue. Y esa decisión lo separa completamente del resto. Porque la verdad es esta. El éxito tarda más de lo que la mayoría está dispuesta a soportar. Ese es el filtro. No es talento, no es inteligencia, es resistencia. La capacidad de seguir cuando no hay evidencia. Además debes entender esto, el progreso real es invisible al principio. No lo ves, no lo sientes, no lo puedes medir fácilmente, pero está ocurriendo, estás aprendiendo, estás mejorando, estás construyendo habilidades. Y si te detienes en ese punto, pierdes todo eso. El hombre que no se rinde confía en el proceso. No necesita ver resultados todos los días. Necesita saber que está haciendo lo correcto, y eso le basta para continuar. También ocurre algo muy importante, desarrollas tolerancia a la frustración. Aprendes a seguir incluso cuando no es gratificante. Aprendes a avanzar incluso cuando es aburrido. Aprendes a insistir incluso cuando no hay recompensa inmediata. Y esa habilidad es extremadamente rara, porque la mayoría necesita resultados para seguir. Pero tú no. Tú decides seguir y los resultados llegan después. Con el tiempo, esta mentalidad crea una ventaja brutal. Mientras otros abandonan, tú acumulas. Mientras otros cambian, tú construyes. Mientras otros dudan, tú avanzas. Y esa acumulación se vuelve imparable. También debes entender esto. La mayoría abandona justo antes de que las cosas empiecen a funcionar. Ese momento incómodo donde parece que nada cambia, suele ser el punto de quiebre. Ahí es donde muchos se van, y ahí es donde tú debes quedarte, porque ese es el punto donde empieza la diferencia. El que se queda, gana. Así de simple. Otro punto clave es que dejar de rendirte cambia tu identidad. Dejas de ser alguien que intenta y te conviertes en alguien que termina. Y eso es poderoso, porque ya no dependes de emociones, dependes de decisión. Y esa decisión no cambia. También empiezas a confiar más en ti, porque sabes que no te vas a abandonar.
Sabes que no te vas a detener a la primera dificultad. Sabes que vas a seguir, sin importar qué, y esa confianza es lo que te permite avanzar sin miedo constante. Y aquí aparece una verdad brutal. No necesitas ser extraordinario para tener éxito. Necesitas no rendirte, nada más. Porque si haces lo correcto y no te detienes, eventualmente funciona. Siempre. El problema es que la mayoría nunca llega a ese punto, porque se rinde antes. Pero el hombre que decide quedarse, que decide aguantar, que decide avanzar cuando otros ya se fueron, es el hombre que, inevitablemente, llega. No porque fue el mejor, sino porque fue el último en rendirse. Y eso es lo que realmente define el éxito. El sexto paso para entender el éxito de verdad es aceptar que la disciplina pesa menos que el arrepentimiento, pero la mayoría elige lo contrario. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas evitan hacer lo que deben porque en el momento se siente difícil, incómodo o pesado. Prefieren descansar, posponer, distraerse, porque eso es lo que se siente bien ahora. Pero no entienden algo clave. Ese alivio momentáneo se convierte en una carga mucho más grande después. El arrepentimiento pesa. Pesa saber que pudiste hacer más. Pesa saber que dejaste pasar oportunidades. Pesa ver el tiempo avanzar sin haber avanzado tú. Y ese peso no desaparece fácilmente. Se acumula día tras día, decisión tras decisión, hasta que se convierte en frustración. El hombre que realmente entiende el éxito ve esto con claridad. Entiende que tiene dos opciones: el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Y elige conscientemente el primero. Porque aunque la disciplina incomoda en el momento, libera a largo plazo, te acerca a tus objetivos, te hace crecer, te da control, mientras que evitarla te aleja de todo eso. Además debes entender esto, la disciplina no es tan pesada como parece. Lo que pesa es la resistencia mental antes de empezar, esa voz que te dice que es difícil, esa sensación de incomodidad previa. Pero una vez que empiezas, cambia, el esfuerzo fluye, la mente se enfoca, la acción se vuelve más natural, y lo que parecía pesado se vuelve manejable. El problema es que la mayoría nunca pasa a ese punto. Se queda en la incomodidad inicial y se rinde antes de empezar. El hombre disciplinado hace lo contrario. Empieza a pesar de esa resistencia, y cada vez que lo hace, entrena su mente. La vuelve más fuerte, más obediente, más enfocada, y eso crea una ventaja enorme. También ocurre algo muy importante. La disciplina te da libertad, aunque suene contradictorio, porque cuando eres disciplinado no dependes de tus emociones, no dependes de tener ganas, no dependes de motivación, no dependes de condiciones perfectas. Actúas, y eso te permite avanzar en cualquier situación. La mayoría cree que la libertad es hacer lo que quieres, pero la verdadera libertad es poder hacer lo que sabes que debes hacer, sin que nada te detenga. Ese es el verdadero control. Otro punto clave es que la disciplina construye respeto propio. Cada vez que cumples contigo mismo, te fortaleces. Te demuestras que puedes confiar en ti, que no te fallas, que no te abandonas. Y ese respeto interno cambia todo. Te hace más firme, más claro, más seguro, porque sabes que haces lo que dices. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que evita la disciplina acumula arrepentimiento. El hombre que acepta la disciplina acumula resultados. Y esa diferencia se vuelve enorme. Años después, uno mira atrás y se pregunta, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? El otro está viviendo lo que construyó. También debes entender esto. El dolor es inevitable. Siempre habrá incomodidad. La pregunta es, ¿cuál eliges? ¿El dolor de hacer lo necesario o el dolor de saber que no lo hiciste? Porque uno dura momentos, el otro puede durar años. Y aquí aparece una verdad que pocos enfrentan. El arrepentimiento es mucho más pesado que la disciplina, pero la mayoría no lo ve hasta que es demasiado tarde. El hombre que entiende esto actúa hoy. No espera, no negocia, no se engaña. Hace lo que toca, aunque no tenga ganas, aunque sea incómodo, aunque cueste, porque sabe que ese esfuerzo es el precio de una vida diferente. Y el hombre que paga ese precio todos los días, sin excusas, sin rendirse, es el hombre que construye algo real. No perfecto, pero suyo. Y eso vale más que cualquier comodidad momentánea.
El séptimo paso para entender el éxito de verdad es dejar de buscar motivación y empezar a construir sistemas que te obliguen a avanzar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mayoría de las personas vive dependiendo de cómo se siente. Si se siente motivada, actúa. Si no, se detiene. Y ese patrón es el que mantiene a tantos atrapados en el mismo lugar. Porque la motivación es inestable. Un día está, al siguiente no. Un día tienes energía, al siguiente dudas. Un día quieres comerte el mundo, al siguiente no quieres hacer nada. Y si tu progreso depende de eso, nunca será constante. El hombre que realmente avanza entiende algo completamente distinto. No necesitas sentirte motivado, necesitas tener un sistema que funcione incluso cuando no lo estás. Un sistema es simple, es una estructura, es una rutina, es algo que haces todos los días sin pensarlo demasiado. Y eso elimina el problema, porque ya no dependes de decidir cada día, ya decidiste una vez. Te levantas y sabes qué hacer. Empiezas y sabes qué sigue. Avanzas sin negociar contigo mismo. Ese es el poder. Además, debes entender esto. La motivación te hace empezar, pero el sistema es lo que te hace continuar. Muchos empiezan motivados, pocos continúan disciplinados, y esa diferencia lo cambia todo. El hombre que construye sistemas se vuelve consistente. No perfecto, pero constante. Y la constancia es lo que realmente produce resultados. También ocurre algo muy importante. Reduces la fricción. La mayoría pierde tiempo decidiendo. ¿Empiezo o no? ¿Lo hago ahora o después? ¿Tengo ganas o no? Ese desgaste mental te drena. Pero cuando tienes un sistema, no hay debate. Simplemente haces lo que toca. Y eso libera una cantidad enorme de energía. Otro punto clave es que los sistemas crean identidad. No eres alguien que intenta ser disciplinado, eres alguien que sigue un proceso. Y ese proceso te define, día tras día, sin emoción exagerada, sin necesidad de impulso constante, solo ejecución. También debes entender esto. Un buen sistema hace que lo difícil se vuelva automático. No porque sea fácil, sino porque lo repites tanto que deja de ser opcional. Se vuelve parte de ti. Cómo cepillarte los dientes, cómo levantarte, cómo respirar. Y cuando llegas a ese punto, el progreso se vuelve inevitable. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que depende de motivación avanza en picos. El hombre que tiene sistemas avanza todos los días. Y esa diferencia se acumula, día tras día, sin pausa, sin excusas, hasta que se vuelve imposible de ignorar. También ocurre algo interesante, dejas de sentir que todo es tan difícil, porque ya no estás luchando contra ti mismo cada día. El sistema decide por ti. Tú solo ejecutas. Y eso simplifica todo. Otro punto clave es que los sistemas te protegen de ti mismo, de tus dudas, de tus excusas, de tus momentos débiles. Porque incluso en esos días sigues. Y eso es lo que te mantiene en movimiento. Y aquí aparece una verdad fundamental. La disciplina no es solo fuerza de voluntad, es estructura, es diseño, es repetición. Y el hombre que construye sistemas sólidos, que deja de depender de la motivación y empieza a depender de procesos, es el hombre que se vuelve imparable, porque ya no necesita sentirse bien para avanzar, solo necesita seguir el sistema. Y cuando haces eso el tiempo suficiente, el éxito deja de ser algo incierto. Se convierte en el resultado natural de lo que haces todos los días. El octavo paso para entender el éxito de verdad es aprender a dominar tu enfoque en un mundo diseñado para distraerte. Yo, Brian Tracy, he aprendido que hoy en día no gana el más inteligente, gana el que logra concentrarse más tiempo en lo que realmente importa, porque vivimos rodeados de distracciones. El teléfono, las redes sociales, las notificaciones, las opiniones de otros. Todo está diseñado para robar tu atención. Y si no eres consciente de eso, pierdes el control de tu vida sin darte cuenta. La mayoría de las personas vive reaccionando, responde mensajes constantemente, salta de tarea en tarea, se distrae con cualquier cosa. Y al final del día, está cansada, pero no avanzó. Ese es el problema. No es falta de esfuerzo, es falta de enfoque. El hombre que realmente avanza hace algo completamente distinto. Protege su atención como si fuera su activo más valioso, porque lo es. Tu atención define en qué trabajas, y en qué trabajas define lo que construyes. Así de simple.
Por eso elimina distracciones. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Decide en qué se va a enfocar y se queda ahí, aunque sea incómodo, aunque sea aburrido, aunque cueste, se queda. Y ese simple hábito crea una ventaja enorme, porque la concentración profunda produce resultados que la distracción nunca puede igualar. Además debes entender esto, cada vez que te distraes pierdes impulso. Tienes que volver a empezar mentalmente. Pierdes claridad, pierdes ritmo, y eso reduce tu rendimiento. El hombre enfocado elimina ese problema. Se sumerge en una tarea y la termina, sin interrupciones, sin excusas, sin saltar constantemente, y eso multiplica su productividad. También ocurre algo muy importante, desarrollas una mente más fuerte. Cuando te obligas a concentrarte, estás entrenando tu atención. La haces más resistente, más estable, más precisa. Y con el tiempo puedes trabajar más tiempo con mayor calidad. Otro punto clave es que el enfoque elimina lo innecesario. Te das cuenta de que no todo es importante, que muchas cosas que consumen tu tiempo no aportan nada. Y empiezas a decir no. No a distracciones, no a interrupciones, no a actividades que no suman. Y ese no es lo que te permite avanzar. También debes entender esto, no puedes hacer todo, pero puedes hacer lo importante si te enfocas. Y eso es lo que marca la diferencia. El hombre promedio intenta hacer muchas cosas y no termina ninguna. El hombre enfocado hace pocas, pero las hace bien. Y eso produce resultados. Con el tiempo, esta mentalidad crea una ventaja brutal. Mientras otros se distraen, tú construyes. Mientras otros pierden tiempo, tú avanzas. Mientras otros reaccionan, tú diriges. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Tu vida se simplifica. Menos ruido, menos caos, más claridad. Sabes qué hacer y lo haces, sin tanta confusión. Y eso te da una sensación de control enorme. Y aquí aparece una verdad clave. El éxito no es hacer más cosas. Es hacer las cosas correctas, sin distraerte. Porque el mundo está lleno de oportunidades. Pero solo las aprovecha quien puede concentrarse el tiempo suficiente. Y el hombre que domina su enfoque, que protege su atención, que decide en qué invertir su energía y lo ejecuta sin interrupciones, es el hombre que inevitablemente se eleva. Porque no está disperso, está dirigido. Y cuando tu energía está dirigida, el progreso se vuelve inevitable. El noveno paso para entender el éxito de verdad es aceptar que tu entorno puede impulsarte o destruirte, y que es tu responsabilidad elegirlo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas intentan cambiar su vida sin cambiar lo que las rodea. Quieren ser disciplinadas, enfocadas, constantes, pero siguen viviendo en un entorno que refuerza exactamente lo contrario. Personas negativas, hábitos débiles, rutinas desordenadas, distracciones constantes. Y luego se preguntan, ¿por qué les cuesta tanto avanzar? Porque el entorno influye más de lo que crees. Tu forma de pensar se adapta a lo que ves todos los días. Tus hábitos se moldean según lo que te rodea. Tu nivel se ajusta al estándar que aceptas a tu alrededor. Así funciona. El hombre que realmente entiende el éxito deja de ignorar esto y empieza a diseñar su entorno. No espera a que cambie solo. No se adapta a lo mediocre. No se queda donde sabe que no puede crecer. Hace cambios. Se rodea de personas que avanzan. Se expone a ideas que lo elevan. Elimina lo que lo distrae. Y eso cambia todo. Además debes entender esto. Es muy difícil crecer en un entorno que constantemente te jala hacia abajo. Puedes intentarlo, pero será una lucha constante, porque todo a tu alrededor te empuja en la dirección contraria. El hombre que quiere avanzar reduce esa fricción. Se pone en situaciones donde avanzar es lo normal, donde la disciplina es estándar, donde el crecimiento es parte del ambiente, y eso lo hace más fuerte. También ocurre algo muy importante. El entorno moldea tu identidad. Si estás rodeado de personas que se rinden, empiezas a verlo como normal. Si estás rodeado de personas que se exigen, empiezas a actuar igual, porque el comportamiento se contagia. Por eso debes ser consciente. No todo el mundo puede acompañarte en tu crecimiento, no porque sean malas personas, sino porque no están en la misma dirección. Y eso está bien, pero tú tienes que elegir. Otro punto clave es que el entorno también incluye lo que consumes, lo que ves, lo que escuchas, lo que lees.
Todo eso entra en tu mente. Y si no lo controlas, te afecta. El hombre que actúa como el mejor protege su mente. No consume cualquier cosa. No se expone a contenido que lo debilite. No pierde tiempo en información inútil. Elige, y esa elección lo fortalece. También debes entender esto. No puedes controlar todo lo que te rodea, pero sí puedes controlar cuánto te influye. Puedes limitar lo negativo. Puedes reforzar lo positivo. Puedes crear espacios donde crecer sea más fácil. Y eso hace una diferencia enorme. Con el tiempo, esta mentalidad crea una ventaja brutal. El hombre que ignora su entorno lucha constantemente. El hombre que lo diseña avanza con menos resistencia. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a elevar tu estándar, porque lo que ves se convierte en referencia. Y si tu referencia es alta, tu nivel sube, sin darte cuenta. Y aquí aparece una verdad clave. No solo eres lo que haces, eres el resultado de lo que te rodea, de las personas, de las ideas, de los hábitos. Por eso, si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu entorno. No todo de golpe, pero sí con intención. Porque el hombre que decide rodearse de crecimiento, que elimina lo que lo limita, que diseña su ambiente para avanzar, es el hombre que deja de luchar contra todo y empieza a avanzar con ventaja. Y cuando tienes ventaja todos los días, el éxito deja de ser difícil. Se vuelve una consecuencia natural del entorno que elegiste construir. El 10º y último paso para entender el éxito de verdad es aceptar que nadie te va a detener excepto tú mismo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que al final del camino, después de hablar de disciplina, enfoque, sistemas, entorno y esfuerzo, todo se reduce a una sola cosa: tu decisión de no detenerte. Porque la realidad es esta: no son las circunstancias las que te frenan la mayoría del tiempo, es tu propia mente. Esa voz que duda, esa voz que pospone, esa voz que busca comodidad, esa voz que te dice que pares. Y si no la controlas, te gana. La mayoría de las personas no falla porque no pueda, falla porque se detiene. Se detiene cuando se cansa, se detiene cuando se frustra, se detiene cuando no ve resultados. Y cada vez que se detiene, rompe su propio progreso. El hombre que realmente logra algo entiende esto con claridad brutal. No puedo permitirme parar. No porque sea perfecto, no porque no se equivoque, sino porque decidió que rendirse no es una opción. Ese es el punto final. No es talento, no es suerte, no es inteligencia. Es decisión sostenida. Decidir avanzar hoy, aunque no tengas ganas. Decidir seguir mañana, aunque estés cansado. Decidir continuar, aunque no veas resultados. Y repetir eso todos los días. Además debes entender esto: cada vez que te detienes tienes que empezar de nuevo. Pierdes ritmo, pierdes enfoque, pierdes inercia, y eso hace que todo sea más difícil. Pero cuando no te detienes, ocurre lo contrario. Mantienes impulso, mantienes claridad, mantienes progreso, y eso hace que avanzar sea cada vez más natural. También ocurre algo muy importante. Te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Sabes que no te vas a abandonar. Sabes que no vas a rendirte a la primera. Sabes que vas a seguir sin importar qué. Y esa confianza es lo que te permite moverte con fuerza, porque ya no dudas de ti. Otro punto clave es que esta decisión elimina el miedo. No el miedo de sentir, sino el miedo de fallar. Porque sabes que aunque falles, no te vas a detener. Y eso cambia todo. Empiezas a intentar más, empiezas a arriesgar más, empiezas a moverte con más libertad, porque ya no hay un final negativo, solo hay proceso. También debes entender esto: el éxito no es una línea recta. Va a haber errores, va a haber caídas, va a haber momentos donde todo se complique, pero si no te detienes, sigues en el juego. Y el que sigue en el juego, eventualmente gana, siempre. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia abismal. El hombre promedio se detiene y se queda. El hombre que no se detiene avanza hasta llegar. No porque tenga ventajas especiales, sino porque nunca salió del camino. Y esa es la clave. También ocurre algo interesante: dejas de obsesionarte con el resultado, porque sabes que si sigues, va a llegar, tarde o temprano, y eso te da paz. No porque sea fácil, sino porque es seguro. Seguro en el sentido de que depende de ti. Y aquí aparece la verdad final de todo: el éxito no es un misterio,
Es una consecuencia de no rendirte, de no detenerte, de no abandonarte. Porque el único que puede sacarte del camino eres tú, nadie más. Y el día que decides que eso no va a pasar, que no importa qué tan difícil se ponga, qué tan lento avance, qué tan complicado sea, tú vas a seguir, ese día cambias todo. Porque ya no estás intentando, estás decidido. Y el hombre que está decidido, que no negocia, que no se detiene y que sigue avanzando todos los días, no tiene otra opción más que llegar. No por suerte, no por casualidad, sino porque nunca dejó de caminar. Muchos hombres creen que levantarse temprano y trabajar duro es una cuestión de motivación, de energía o de tener ganas. Creen que primero deben sentirse bien para actuar, que el impulso correcto llegará antes del esfuerzo. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que esa creencia es la razón por la que tantos hombres permanecen estancados durante años. He aprendido que el trabajo duro no nace de la emoción, nace de la decisión. Que nadie se levanta todos los días con ganas, pero los hombres que construyen algo valioso se levantan aún cuando no las tienen. Porque entendieron que esperar a sentirse listo es una forma elegante de seguir posponiendo la vida que quieren. Cuando un hombre deja de negociar con la cama, con la comodidad y con el cansancio, y decide levantarse a hacer lo que debe hacerse, algo cambia de fondo, deja de depender de cómo se siente y empieza a gobernarse. Y en ese acto simple, silencioso y repetido se empieza a construir una vida distinta. El primer punto que un hombre debe entender cuando se habla de levantarse y trabajar duro es que la cama no es descanso, es negociación. He aprendido que la mayoría de los hombres no pierde su futuro por grandes errores, lo pierde por pequeñas concesiones diarias que parecen inofensivas. 5 minutos más, un día menos. Mañana empiezo. Y esas decisiones repetidas construyen una identidad débil sin que el hombre se dé cuenta. He aprendido que el verdadero conflicto no ocurre cuando suena el despertador, ocurre en los primeros segundos después. Ahí no estás decidiendo si trabajar o no, estás decidiendo quién manda en tu vida. Si tu criterio o tu comodidad. Y ese momento, aunque parezca pequeño, es uno de los más reveladores del carácter de un hombre. Aquí aparece una verdad incómoda. El cuerpo siempre va a pedir comodidad, pero la vida no recompensa comodidad. He aprendido que el cuerpo quiere quedarse donde está caliente, donde no hay esfuerzo, donde no hay riesgo. Pero el progreso nunca vive ahí. Vive en el movimiento inicial, en el acto de levantarte antes de sentirte listo, antes de sentirte fuerte, antes de sentirte motivado. Este primer punto es clave porque desmonta una excusa muy común: no tengo energía. He aprendido que la energía no aparece antes del trabajo, aparece después de empezarlo. El hombre que espera sentirse con energía para levantarse no se levanta. El hombre que se levanta genera energía en el proceso, y esa diferencia separa trayectorias completas de vida. He aprendido que levantarte temprano no es un ritual mágico. No es moralmente superior. Es estratégico. Te da horas sin interrupciones, sin ruido, sin distracciones, horas donde trabajas cuando el mundo aún duerme. Y esas horas, acumuladas, crean una ventaja silenciosa que pocos están dispuestos a pagar. Aquí hay otra verdad dura. El trabajo duro no se siente bien al inicio, se siente pesado. He aprendido que esperar placer en el esfuerzo inicial es ingenuo. El placer viene después, cuando el resultado empieza a tomar forma. Pero si no toleras la incomodidad inicial, nunca llegas a esa etapa. Este punto también redefine la disciplina. He aprendido que la disciplina no es hacer mucho, es hacer lo que dijiste que harías incluso cuando no hay ganas. Y levantarte cuando preferirías quedarte acostado es una de las formas más puras de entrenar esa disciplina, no porque sea heroico, sino porque es repetible. He aprendido que cada mañana es un voto. No por el éxito inmediato, sino por el tipo de hombre que estás construyendo. Un voto por la acción o por la postergación. Y esos votos diarios pesan más que cualquier decisión grande tomada una sola vez. Aquí hay una verdad directa. Si no gobiernas tu mañana, el día te gobierna a ti. He aprendido que los hombres que empiezan el día reaccionando a la comodidad pasan el resto del día reaccionando a las circunstancias. Los hombres que empiezan el día actuando, incluso incómodos, llevan esa inercia consigo. Este primer punto no te pide que ames el trabajo duro, te pide que lo respetes, que entiendas que nadie construye algo valioso esperando sentirse inspirado. Se construye actuando primero y dejando que la inspiración alcance al movimiento. He aprendido que levantarte y trabajar duro no te garantiza éxito inmediato, pero quedarte donde estás sí te garantiza estancamiento. Y entre una incomodidad temporal y un estancamiento prolongado, el hombre que entiende el juego elige la incomodidad. Porque aquí está la verdad central de este primer punto.
No te levantas porque tengas ganas, te levantas porque decidiste no negociar con la versión cómoda de ti mismo. Y cuando un hombre toma esa decisión una y otra vez, algo se fortalece de forma silenciosa. Ya no depende de cómo se siente para actuar. Actúa porque así funciona ahora su vida. Ahí empieza todo. No con motivación, con movimiento. Y ese movimiento repetido cada mañana es una de las formas más directas de empezar a construir una vida que no se queda esperando. El segundo punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que la consistencia vale más que cualquier arranque agresivo. He aprendido que muchos hombres confunden trabajo duro con intensidad desordenada. Empiezan con jornadas largas, promesas excesivas y expectativas irreales. Aguantan unos días, a veces unas semanas, y luego colapsan, no porque no tengan capacidad, sino porque diseñaron su esfuerzo para impresionar, no para sostenerse. He aprendido que el trabajo duro que transforma una vida no es el que se siente heroico, es el que se repite cuando ya no se siente especial. El cerebro se adapta rápido a la intensidad, pero se rompe con ella si no hay ritmo. Por eso, el hombre que entiende este punto deja de intentar compensar con días extremos y empieza a construir días normales bien ejecutados. Aquí aparece una verdad incómoda. El progreso no responde al sacrificio ocasional, responde a la repetición. He aprendido que trabajar duro un día no cambia nada. Trabajar duro muchos días seguidos, incluso a un nivel moderado, lo cambia todo. El mundo recompensa la confiabilidad, no los picos de esfuerzo. Este segundo punto redefine lo que significa levantarte temprano. No es para hacer todo de una vez, es para asegurar que lo esencial ocurra antes de que el día empiece a robarte atención. Es para cumplir con lo crítico cuando aún tienes control. No para agotarte, sino para avanzar con claridad. He aprendido que el hombre que trabaja duro de verdad no se quema intentando hacerlo todo, prioriza. Elige una cosa importante y la ejecuta con foco, luego otra, y así día tras día. No presume jornadas maratónicas, presume continuidad silenciosa. Aquí hay otra verdad dura. La disciplina no se demuestra cuando estás inspirado. Se demuestra cuando estás cansado pero aún cumples. He aprendido que el cansancio no desaparece trabajando menos, se vuelve manejable trabajando mejor. Cuando sabes exactamente qué toca hacer, el esfuerzo pesa menos porque no hay fricción mental. Este punto también elimina una trampa común, creer que hoy no cuentas y no puedes dar el 100%. He aprendido que el 100% es variable. Lo que no debe variar es el cumplimiento del mínimo acordado. Cumplir lo mínimo en días malos protege la cadena, y proteger la cadena es más importante que brillar de vez en cuando. He aprendido que el hombre constante construye confianza consigo mismo, y esa confianza es un multiplicador silencioso. Reduce la procrastinación, baja la ansiedad y acelera decisiones, no porque seas más fuerte, sino porque ya no dudas de si cumplirás. Aquí hay una regla clara: no trabajes duro para compensar culpas, trabaja duro para sostener un estándar. El trabajo duro impulsado por culpa es errático. El trabajo duro impulsado por estándar es estable. Y la estabilidad es la base de cualquier resultado grande. Este segundo punto también te protege del desgaste emocional. He aprendido que cuando el esfuerzo es medido y repetible, el cerebro deja de resistirse. Sabe qué esperar. Sabe cuándo empieza y cuándo termina. Y esa previsibilidad convierte el trabajo duro en rutina, no en castigo. He aprendido que los hombres que realmente avanzan no hablan de motivación, hablan de agenda, de bloques claros, de prioridades no negociables, de cumplir lo que dijeron que harían. Y ese lenguaje frío y práctico produce resultados cálidos con el tiempo. Porque la verdad central de este segundo punto es esta: levantarte y trabajar duro no significa hacer más de lo que puedes hoy. Significa hacer lo que puedes hoy y volver a hacerlo mañana. Sin drama, sin picos, sin excusas elegantes. Solo repetición inteligente. Y cuando un hombre adopta esa lógica, el trabajo duro deja de ser una hazaña ocasional y se convierte en un rasgo permanente de su vida. Ahí no hay fuegos artificiales. Hay progreso real. Y el progreso real, sostenido en el tiempo, siempre termina alcanzando a los que prefirieron quedarse en la cama negociando con el día. El tercer punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que el trabajo duro sin dirección no construye nada, solo cansa. He aprendido que muchos hombres se levantan temprano, se esfuerzan, se mantienen ocupados todo el día y aún así no avanzan. No porque no trabajen, sino porque trabajan sin una intención clara que guíe cada acción. He aprendido que estar ocupado es una trampa peligrosa. El cerebro confunde movimiento con progreso.
Te hace sentir productivo por estar haciendo cosas, aunque esas cosas no te acerquen a nada concreto. Y cuando pasa el tiempo y no ves resultados, aparece la frustración, no por falta de esfuerzo, sino por falta de enfoque. Aquí aparece una verdad incómoda. El trabajo duro solo vale cuando está alineado con una dirección clara. He aprendido que un hombre puede levantarse todos los días a las 5 de la mañana y aún así desperdiciar su vida si no sabe exactamente qué está construyendo. El sacrificio sin criterio no es virtud, es desgaste. Este tercer punto es crucial porque cambia la pregunta diaria. No es ¿cuánto voy a trabajar hoy? Es ¿qué es lo más importante que debo avanzar hoy? Una sola cosa, algo que, si se hace de forma constante, mueve la aguja con el tiempo. El hombre que no define eso termina reaccionando a urgencias ajenas y confundiendo esfuerzo con valor. He aprendido que el trabajo duro real empieza antes de trabajar. Empieza con claridad, con decidir qué merece tus mejores horas y qué no. El hombre que se levanta temprano pero no sabe en qué enfocarse pierde su ventaja antes de empezar. Aquí hay otra verdad dura. No todo esfuerzo es noble. He aprendido que muchos hombres se esconden en el trabajo duro para evitar decisiones difíciles. Trabajan mucho para no enfrentar la pregunta incómoda, ¿esto realmente importa? Y mientras no respondan eso, seguirán cansados y estancados. Este punto también redefine la disciplina. He aprendido que la disciplina no es hacerlo todo, es hacer lo correcto incluso cuando lo incorrecto parece urgente, y eso exige criterio, exige decir no. Exige tolerar la incomodidad de no atender todo para proteger lo esencial. He aprendido que los hombres que avanzan de verdad tienen algo en común. Saben exactamente para qué se están levantando. No en términos poéticos, sino prácticos. Saben qué tarea, qué proyecto, qué hábito justifica el esfuerzo. Y cuando eso está claro, levantarse deja de ser una lucha mental. Aquí hay una regla simple. Si no puedes explicar en una frase qué estás construyendo, estás trabajando a ciegas. He aprendido que la claridad simplifica el esfuerzo, reduce la ansiedad, elimina la sensación de estar siempre detrás, porque sabes que sí importa y que no. Este tercer punto también protege del agotamiento prematuro. He aprendido que el cansancio más peligroso no viene de trabajar mucho, viene de trabajar sin sentido. Cuando no sabes por qué haces lo que haces, cualquier esfuerzo se siente pesado. Cuando lo sabes, incluso el esfuerzo duro se vuelve soportable. He aprendido que levantarte temprano es una ventaja solo si la usas para avanzar en lo que importa. De lo contrario, es solo una forma distinta de cansarte. El tiempo extra no garantiza progreso. El enfoque, sí. Aquí está la verdad central de este tercer punto. Trabaja duro, sí, pero trabaja con intención. Porque el trabajo duro sin dirección no te lleva lejos, solo te deja exhausto. Levántate, muévete, esfuérzate. Pero antes de todo eso, decide con claridad qué merece ese esfuerzo. Porque cuando un hombre alinea su trabajo duro con una dirección clara, algo cambia de fondo. El cansancio se vuelve tolerable, el sacrificio se vuelve lógico, y el progreso, aunque lento, se vuelve inevitable. Ahí el trabajo duro deja de ser ruido, se convierte en construcción. Y la construcción constante con el tiempo siempre termina levantando algo que vale la pena. El cuarto punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que, si no proteges tus primeras horas, alguien más las va a consumir por ti. He aprendido que muchos hombres empiezan el día con buenas intenciones y lo terminan agotados sin haber avanzado en nada importante. No porque no se esforzaran, sino porque entregaron su mejor energía a demandas ajenas antes de usarla para su propio propósito. He aprendido que las primeras horas del día no son solo tiempo, son calidad mental. Son el momento donde la mente está más clara, menos contaminada por ruido, menos reactiva, y cuando ese tiempo se desperdicia en distracciones, mensajes, urgencias ajenas o tareas menores, el resto del día se vuelve una persecución constante. Vas detrás del tiempo en lugar de dirigirlo. Aquí aparece una verdad incómoda. El mundo no va a respetar tus prioridades si tú no las respetas primero. He aprendido que nadie llega a quitarte tus primeras horas con violencia. Las entregas tú, poco a poco, cada mañana, cuando decides revisar lo irrelevante antes de avanzar en lo esencial. Este cuarto punto es clave porque explica por qué muchos hombres trabajan duro y aún así sienten que no avanzan. Están usando su mejor energía en lo menos importante. Y cuando finalmente llegan a lo que sí importa ya están cansados, dispersos y con la mente fragmentada. He aprendido que proteger la mañana no es egoísmo, es estrategia. Es decidir que lo más importante recibe lo mejor de ti, no las obras.
El hombre que entiende esto no empieza el día reaccionando, empieza el día construyendo. Aquí hay otra verdad dura. Si no decides de antemano en qué vas a trabajar, el día decidirá por ti. He aprendido que la improvisación matutina es una forma elegante de rendirse al caos. Por eso, el trabajo duro real comienza con una decisión clara tomada antes. ¿Qué bloque no se negocia hoy? Este punto también redefine el autocontrol. No se trata de resistir tentaciones todo el día, se trata de eliminarlas temprano. He aprendido que cuando empiezas el día cumpliendo con lo importante, las distracciones pierden poder. No porque desaparezcan, sino porque ya no pueden sabotear lo esencial. He aprendido que los hombres más productivos no son los que hacen más cosas, sino los que hacen primero lo que más pesa, y ese orden cambia por completo la experiencia del esfuerzo. El trabajo duro deja de sentirse como una persecución y empieza a sentirse como avance real. Aquí hay una regla simple. Haz lo más importante antes de exponerte al ruido, antes de mensajes, antes de redes, antes de opiniones ajenas. Porque una vez que tu mente se fragmenta, reconstruir el foco cuesta mucho más energía que protegerlo desde el inicio. Este cuarto punto también protege algo más profundo, el respeto propio. He aprendido que cuando un hombre se cumple a sí mismo temprano, el resto del día camina distinto, habla distinto, decide distinto. No porque todo sea fácil, sino porque ya se demostró que su palabra tiene peso. Y si este mensaje te está ayudando a replantear cómo usas tus mañanas y tu energía, suscribirte no es solo apoyar el canal, es recordarte que estás comprometido con elevar tu estándar diario. Y dime en los comentarios algo concreto, ¿qué es lo primero que deberías proteger mañana para avanzar en tu vida? He aprendido que el hombre que protege sus primeras horas no necesita motivación constante. Ya ganó la batalla más difícil antes de que el día empezara. Y esa victoria temprana reduce la fricción de todo lo que sigue. Porque aquí está la verdad central de este cuarto punto. No basta con levantarte temprano. Tienes que decidir para quién trabajas en esas primeras horas, para el ruido o para tu futuro. Levántate, trabaja duro, pero trabaja primero en lo que te acerca a la vida que dices querer. Porque cuando un hombre se respeta lo suficiente como para proteger su mejor energía, el progreso deja de ser accidental, se vuelve intencional. Y lo intencional, repetido día tras día, termina cambiándolo todo. El quinto punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que el cansancio no se elimina evitando el esfuerzo, se ordena con propósito. He aprendido que muchos hombres creen que están agotados porque trabajan demasiado, cuando en realidad están agotados porque trabajan sin un sentido claro de prioridad. Se dispersan, se fragmentan, se exigen en todo y no avanzan en nada importante, y esa confusión drena más energía que el esfuerzo bien dirigido. He aprendido que hay un cansancio que fortalece y un cansancio que destruye. El primero aparece cuando sabes por qué estás haciendo lo que haces. El segundo aparece cuando empujas sin rumbo. El cuerpo puede tolerar trabajo duro. Lo que no tolera es la sensación de estar gastándose sin dirección. Aquí aparece una verdad incómoda. No estás cansado del trabajo duro, estás cansado de trabajar sin resultados visibles alineados con lo que importa. He aprendido que cuando un hombre siente que su esfuerzo mueve algo real, el cansancio se vuelve soportable. Cuando siente que solo está apagando incendios, el cansancio se vuelve corrosivo. Este quinto punto es clave, porque redefine el descanso. He aprendido que descansar no es dejar de hacer, es dejar de dispersarse. El descanso real aparece cuando reduces decisiones inútiles, cuando simplificas, cuando haces menos cosas pero mejor elegidas. El hombre que intenta recuperarse durmiendo más sin ordenar su trabajo despierta igual de cansado. He aprendido que el cerebro se agota más por la fricción mental que por el esfuerzo físico. Cambiar de tarea constantemente, reaccionar a interrupciones, sostener 1000 pendientes abiertos, todo eso consume energía de forma silenciosa. En cambio, trabajar duro en una sola cosa importante calma la mente, aunque el cuerpo se canse. Aquí hay otra verdad dura. No todo cansancio es una señal para parar. Muchos son una señal para enfocar. He aprendido que cuando te sientes saturado, no necesitas abandonar el trabajo duro, necesitas protegerlo, quitar lo superfluo, cerrar ciclos, definir qué sí y qué no. Este punto también desmonta la idea de que trabajar duro es sacrificarse sin límite. He aprendido que el sacrificio inteligente tiene fronteras claras. Empieza y termina. Tiene bloques definidos. Tiene cierres. El sacrificio desordenado no tiene fin y por eso quema. He aprendido que el hombre que trabaja duro de verdad aprende a decir no sin culpa, no a lo irrelevante, no a lo que distrae, no a lo que no suma.
Y cada no que protege lo esencial es una forma silenciosa de autocontrol. Aquí hay una regla simple. Si todo te cansa, es porque todo compite por tu energía. El trabajo duro efectivo no compite, se impone con claridad. Sabes que toca hoy, y eso reduce la ansiedad. El cerebro coopera cuando el marco está claro. Este quinto punto también te devuelve algo valioso, la sensación de avance real. He aprendido que cuando ordenas tu esfuerzo, incluso un día pesado se siente limpio. Te acuestas cansado, sí, pero tranquilo. No con esa fatiga confusa de haber hecho mucho sin avanzar. He aprendido que el hombre que entiende esto, deja de huir del cansancio y empieza a escucharlo. No como una excusa, sino como información. Ajusta, simplifica, prioriza y sigue. Porque sabe que rendirse no le devolvería la energía, solo le quitaría el rumbo. Aquí está la verdad central de este quinto punto. El trabajo duro sostenido no te agota cuando está alineado, te agota cuando está disperso. Ordena tu esfuerzo, protege tu foco, reduce el ruido, y el cansancio deja de ser un enemigo constante. Se convierte en una señal clara de que estás invirtiendo energía donde sí importa. Ahí el trabajo duro deja de sentirse como desgaste. Se siente como construcción. Y la construcción, aunque cansa, siempre deja algo en pie cuando termina el día. El sexto punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que nadie va a venir a rescatarte cuando te canses. He aprendido que muchos hombres, incluso sin admitirlo, trabajan esperando algún tipo de alivio externo. Esperan que alguien los reconozca, los motive, los valide o les diga que ya hicieron suficiente. Y cuando eso no ocurre, el cansancio se vuelve frustración. He aprendido que el trabajo duro real es profundamente solitario, no porque estés solo, sino porque la responsabilidad final siempre cae sobre ti. Nadie siente tu cansancio como tú. Nadie carga tus consecuencias como tú. Y nadie va a vivir tu vida por ti si decides parar. Entender esto no es pesimismo, es madurez. Aquí aparece una verdad incómoda. Cuando estás cansado, el mundo no se detiene para esperarte. He aprendido que las oportunidades no ajustan su ritmo a tu estado emocional. Siguen avanzando. Y el hombre que espera sentirse mejor para volver a actuar casi siempre llega tarde, no porque no pudiera, sino porque decidió pausar cuando debía sostener. Este sexto punto es clave porque rompe una fantasía peligrosa. La idea de que alguien notará tu esfuerzo y vendrá a alivianarte el camino. A veces llegará apoyo, sí, pero no cuando tú lo necesitas, sino cuando ya hiciste la parte difícil. El mundo responde al movimiento, no a la intención. He aprendido que aceptar esto genera una forma distinta de fortaleza. No la fortaleza arrogante de puedo con todo, sino la fortaleza sobria de sé que depende de mí. Y cuando un hombre asume eso, deja de quejarse en silencio y empieza a administrarse mejor. Aquí hay otra verdad dura. El cansancio se vuelve insoportable cuando lo vives como injusticia. He aprendido que muchos hombres no se cansan del trabajo, se cansan de sentir que nadie lo aprecia. Pero el trabajo duro no se hace para ser aplaudido, se hace porque es necesario. Y cuando entiendes eso, el cansancio cambia de sabor. Sigue pesando, pero ya no amarga. Este punto también redefine la autodisciplina. He aprendido que la autodisciplina aparece cuando dejas de esperar condiciones ideales. Cuando entiendes que hoy toca cumplir aunque nadie mire, aunque nadie felicite, aunque no haya recompensa inmediata, cumples porque tú decidiste hacerlo. He aprendido que el hombre que asume que nadie lo va a rescatar se vuelve más eficiente, no malgasta energía esperando comprensión, no pierde tiempo explicándose, ajusta, continúa y protege su avance. Porque sabe que rendirse no va a traer ayuda, solo va a retrasar todo. Aquí hay una regla clara. Si necesitas que alguien más te empuje para seguir, no estás comprometido, estás negociando. El compromiso real no depende de estímulos externos. Depende de un acuerdo interno que no se revisa cada vez que el cansancio aparece. Este sexto punto también te devuelve poder. He aprendido que cuando dejas de esperar rescate, dejas de sentirte víctima del esfuerzo. Ya no trabajas duro porque te toca, trabajas duro porque lo elegiste. Y esa diferencia cambia la relación con el cansancio, lo vuelve manejable. He aprendido que los hombres que construyen algo duradero no son los más apoyados, son los más responsables consigo mismos. Se levantan aunque nadie los vea, trabajan aunque nadie lo note, siguen aunque nadie aplauda, y con el tiempo los resultados hablan por ellos. Aquí está la verdad central de este sexto punto. Cuando aceptas que nadie va a venir a salvarte, dejas de rendirte esperando alivio. Sigues, no por orgullo, no por dureza. Sigues porque entendiste que parar no te ayuda, y esperar tampoco,
Y cuando un hombre cruza este punto, algo cambia definitivamente. El trabajo duro deja de sentirse como una carga impuesta y se convierte en una responsabilidad asumida. Ahí ya no trabajas esperando algo externo. Trabajas porque así se construye una vida que no depende de rescates. Y esa forma de avanzar, silenciosa y firme, es una de las más difíciles de quebrar. El séptimo punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que el progreso real casi nunca se siente urgente, se siente monótono. He aprendido que muchos hombres abandonan no porque el trabajo sea demasiado pesado, sino porque deja de sentirse emocionante. El esfuerzo se vuelve repetición, el avance se vuelve lento, y la mente empieza a preguntarse si vale la pena seguir cuando ya no hay novedad. He aprendido que el cerebro está diseñado para buscar estímulo, no constancia. Ama los comienzos, odia los medios. Disfruta la idea de empezar algo, pero se resiste cuando el proceso entra en una fase donde todo se parece al día anterior. Y es justo ahí donde el trabajo duro empieza a separar destinos. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría no fracasa por falta de capacidad, fracasa por aburrimiento mal interpretado. He aprendido que cuando el progreso se vuelve silencioso, muchos creen que algo está mal, que deberían sentirse distintos, que debería haber más señales. Y como no las hay, concluyen que no está funcionando. Este séptimo punto es clave porque redefine lo que debes esperar del trabajo duro sostenido. No esperes emoción constante, no esperes sentirte inspirado todos los días, espera rutina, espera días iguales. Espera semanas donde lo único que cambia es que sigues cumpliendo, y eso no es una señal de estancamiento, es una señal de consolidación. He aprendido que el verdadero avance ocurre cuando el esfuerzo deja de sentirse como esfuerzo consciente y se convierte en comportamiento automático. Cuando ya no discutes contigo mismo si hoy toca o no, cuando simplemente haces lo que toca porque así funciona ahora tu vida, y ese estado no se siente épico, se siente normal. Aquí hay otra verdad dura. Si necesitas sentirte motivado para trabajar duro, no vas a llegar lejos. He aprendido que la motivación es una emoción frágil. Aparece con los comienzos y desaparece en los procesos largos. El hombre que depende de ella está condenado a reiniciar constantemente. Este punto también explica por qué tantos hombres dicen "me estanqué" cuando en realidad están en la parte más productiva del proceso. Ya no están aprendiendo cosas nuevas todos los días, están repitiendo lo correcto, y repetir lo correcto no genera dopamina, genera resultados, pero los resultados toman tiempo en mostrarse. He aprendido que aquí es donde se construye la diferencia real, porque mientras unos abandonan buscando otra novedad, otros se quedan y acumulan ventaja. No porque sean más inteligentes, sino porque toleran la monotonía sin interpretarla como fracaso. Aquí hay una regla simple. Si lo que haces hoy es correcto y lo hiciste también ayer, sigue haciéndolo aunque se sienta aburrido. El aburrimiento no es una alarma, es un filtro. Filtra a los que solo querían sentirse bien de los que están dispuestos a construir algo real. Este séptimo punto también te protege del autoengaño. He aprendido que el deseo de cambiar de estrategia muchas veces no nace de un análisis serio, sino del cansancio de repetir, y cambiar solo para sentir algo nuevo casi siempre te devuelve al punto de partida. He aprendido que el hombre que trabaja duro de verdad aprende a respetar la monotonía. No la ama, pero la acepta, porque entiende que ahí es donde se acumula la masa crítica, donde los demás se rinden, donde el progreso silencioso empieza a inclinar la balanza. Aquí está la verdad central de este séptimo punto. Si hoy el trabajo duro se siente aburrido, probablemente estás haciendo algo bien. Sigue, no buscando emoción, no buscando señales. Sigue cumpliendo, porque el día que los resultados aparezcan, no será porque hiciste algo espectacular una vez, sino porque hiciste algo correcto muchas veces cuando nadie estaba mirando. Y ese tipo de progreso lento y monótono es el que más difícil resulta de quitarte una vez que se consolida. Ahí, el trabajo duro deja de ser una lucha diaria. Se convierte en una forma estable de vivir. Y una vez que llegas ahí, rendirte deja de tener sentido. El octavo punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que el respeto propio no se construye con resultados, se construye con cumplimiento diario. He aprendido que muchos hombres esperan sentirse orgullosos cuando logren algo grande, cuando lleguen a cierto nivel, cuando obtengan reconocimiento. Y mientras esperan ese momento, se permiten fallarse en lo pequeño sin darse cuenta del daño silencioso que eso provoca. He aprendido que el respeto propio no aparece de golpe, no llega como una recompensa final, se forma lentamente, a partir de cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso cuando no hay nadie mirando.
Y del mismo modo se erosiona cada vez que te prometes algo y no cumples. No con drama, sino con una pérdida sutil de credibilidad interna. Aquí aparece una verdad incómoda. No trabajar duro cuando sabes que deberías hacerlo te quita más energía que el trabajo duro mismo. He aprendido que la culpa, la postergación y la autojustificación desgastan profundamente. El cuerpo puede cansarse trabajando, pero la mente se rompe cuando sabe que se está traicionando. Este octavo punto es clave porque explica por qué algunos hombres, aún sin grandes logros visibles, caminan con más seguridad que otros. No es arrogancia, es coherencia interna. Saben que se cumplen, saben que no se abandonan fácilmente. Y esa certeza pesa más que cualquier resultado externo temporal. He aprendido que levantarte y trabajar duro no siempre te hará sentir bien ese día. Pero no hacerlo casi siempre te hará sentir peor, no de inmediato sino al final del día cuando sabes que evitaste lo que era importante. Y ese malestar acumulado es una de las fuentes más comunes de ansiedad silenciosa. Aquí hay una verdad directa. La autoestima no se construye pensando distinto, se construye actuando distinto. He aprendido que ningún discurso interno compensa una falta de acción repetida. El cerebro cree lo que ve, no lo que dices. Y lo que ve todos los días es si cumples o no. Este punto también redefine la noción de dignidad personal. He aprendido que la dignidad no es orgullo exagerado, es respeto básico por tu palabra. Es no tratarte como alguien que siempre puede fallar sin consecuencias. Es asumir que lo que te prometes importa. He aprendido que el hombre que trabaja duro, incluso cuando está cansado, no se vuelve rígido, se vuelve confiable consigo mismo. Y esa confiabilidad cambia la relación con el esfuerzo. Ya no trabajas duro para probar algo al mundo, trabajas duro para no romper el vínculo contigo. Aquí hay otra verdad dura. Cada día que no te levantas cuando sabes que deberías hacerlo, se fortalece una versión tuya que aprende a ignorarte. Y esa versión con el tiempo toma el control. Pero también es cierto lo contrario. Cada día que cumples, aunque sea a medias, se fortalece una versión que sabe que puede contar contigo. Este octavo punto también te devuelve una forma distinta de motivación. No la motivación emocional, sino la motivación identitaria. Trabajas duro porque eso es lo que haces ahora. Porque así te respetas. Porque no quieres volver a ser alguien que se promete cosas y no las cumple. He aprendido que cuando un hombre entiende esto, deja de negociar con su estándar interno. Puede ajustar el ritmo, puede cambiar la estrategia, pero no rompe el acuerdo base, cumplir con lo que importa. Y ese acuerdo se convierte en una fuente de estabilidad enorme. Aquí está la verdad central de este octavo punto. El trabajo duro diario no solo construye resultados, construye respeto propio, y el respeto propio es la base de toda disciplina real. Sin él, todo se siente forzado. Con él, incluso los días difíciles se sostienen. Levántate. Trabaja duro. No por aplausos. No por reconocimiento. Hazlo para no perderte a ti mismo en pequeñas renuncias diarias. Porque cuando un hombre se respeta lo suficiente como para cumplir, incluso cuando está cansado, algo se endereza por dentro. Y cuando eso ocurre, el trabajo duro deja de ser una carga externa. Se convierte en una expresión natural de ¿quién eres ahora? Ahí no trabajas duro para cambiar tu vida. Trabajas duro porque ya no estás dispuesto a vivir traicionándote. El noveno punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que nadie va a valorar tu esfuerzo antes de que los resultados lo hagan evidente. He aprendido que muchos hombres se desinflan no por el trabajo en sí, sino por la ausencia de reconocimiento temprano. Trabajan, cumplen, se levantan cuando cuesta, y como nadie lo nota, empiezan a dudar. Esa duda no nace del cansancio físico, nace de la expectativa equivocada. He aprendido que el progreso real siempre tiene una fase ingrata. Una etapa donde haces más de lo que recibes, donde das energía, tiempo y enfoque sin retorno visible. Y esa etapa no es un error del proceso, es el filtro. El mundo no celebra el intento, celebra la evidencia. Y confundir eso lleva a abandonar justo cuando el trabajo empieza a acumularse. Aquí aparece una verdad incómoda. Si necesitas reconocimiento para sostener el esfuerzo, estás trabajando para la validación, no para el resultado. He aprendido que el hombre que depende del aplauso temprano se vuelve frágil. Porque cuando el aplauso no llega y casi nunca llega al inicio, interpreta el silencio como señal de que va mal. Este noveno punto es clave porque redefine tu relación con el respeto. El respeto no se pide, no se explica, no se negocia. Se genera con resultados visibles en el tiempo. Y hasta que esos resultados existen, el trabajo duro ocurre en silencio, sin testigos,
sin confirmación externa. He aprendido que aquí es donde muchos hombres se rinden sin decirlo en voz alta. Siguen cumpliendo un poco pero bajan el estándar. Se distraen, se justifican, porque sienten que nadie lo aprecia. Pero el trabajo duro no se hace para ser apreciado hoy, se hace para que sea innegable mañana. Aquí hay una verdad directa. El respeto llega después del resultado, nunca antes. He aprendido que el mundo no te debe reconocimiento por esforzarte. Te responde cuando produces algo que no puede ignorar, y eso no es injusticia, es una regla estable. Este punto también explica por qué trabajar duro en silencio es tan poderoso. He aprendido que cuando nadie te observa no hay presión por aparentar, no hay necesidad de explicar, solo hay ejecución. Y esa ejecución sin público permite decisiones más frías, más inteligentes y más sostenidas. He aprendido que el hombre que acepta esta fase ingrata deja de gastar energía esperando validación. Ya no se pregunta si alguien lo ve, se pregunta si él se está cumpliendo. Y esa pregunta es la única que importa en esta etapa. Aquí hay otra verdad dura. El silencio externo no es rechazo, es neutralidad. He aprendido que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con su propia vida como para notar tu proceso. No es desprecio, es realidad. Y cuando entiendes eso, el resentimiento desaparece y el foco vuelve a donde debe estar. Este noveno punto también protege tu carácter. He aprendido que cuando trabajas duro sin aplausos, desarrollas una fortaleza interna distinta. No dependes del ánimo ajeno. No te mueves por comentarios. Te vuelves autónomo. Y la autonomía es una de las formas más raras de poder personal. He aprendido que el hombre que atraviesa esta etapa sin bajar el estándar se vuelve peligroso para la mediocridad. Porque aprende a sostener procesos largos sin estímulos. Aprende a confiar en el acumulado. Aprende a no traicionarse solo porque nadie está mirando. Aquí está la verdad central de este noveno punto. Si hoy nadie nota tu esfuerzo, sigue. No porque el mundo te deba algo, sino porque el resultado está en construcción. Y cuando aparezca, no necesitará explicación. Sigue, sin aplausos, sin ruido, sin validación. Porque el trabajo duro que se sostiene en silencio construye algo más que resultados. Construye independencia emocional. Y cuando un hombre deja de necesitar ser visto para avanzar, su progreso se acelera de una forma que pocos entienden. Ahí el trabajo duro deja de ser una carga social. Se convierte en una ventaja privada. Y esa ventaja, con el tiempo, termina hablando por ti. El décimo y último punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que nadie recuerda cuánto te costó, solo recuerdan en quién te convertiste. He aprendido que al final del camino no quedan las madrugadas difíciles, ni el cansancio acumulado, ni los días en los que dudaste. Queda el resultado interno, el tipo de hombre que fuiste capaz de sostenerte cuando habría sido fácil rendirte. He aprendido que el trabajo duro no se trata de castigar el cuerpo, se trata de forjar identidad. Cada mañana en la que te levantas sin ganas y aún así cumples, estás votando por una versión más firme de ti mismo, y esos votos acumulados pesan más que cualquier talento natural o golpe de suerte. Aquí aparece una verdad brutal. La vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves más fuerte. He aprendido que muchos hombres esperan que el esfuerzo constante les garantice comodidad futura. Y lo que realmente garantiza es algo mejor, capacidad. Capacidad de soportar presión, capacidad de decidir con claridad, capacidad de no quebrarse cuando otros sí lo hacen. Este décimo punto es final porque cierra todas las excusas. No trabajas duro para impresionar, no trabajas duro para demostrar. Trabajas duro porque entendiste que la alternativa es vivir a merced de tu estado de ánimo, de tus impulsos y de tus miedos. Y esa vida siempre termina siendo pequeña. He aprendido que el hombre que se levanta y trabaja duro todos los días no siempre gana rápido, pero siempre gana profundidad. Se vuelve más confiable, más estable, más difícil de manipular, más difícil de quebrar, y esas cualidades con el tiempo atraen oportunidades que el talento sin disciplina jamás sostiene. Aquí hay una verdad directa. El trabajo duro diario te construye incluso cuando no lo notas. Hay días donde no se ve avance. Hay semanas donde todo parece igual, pero por dentro, algo se está alineando. Tu palabra pesa más, tu criterio se afila, tu tolerancia al esfuerzo aumenta y eso no se pierde. Este punto también redefine el éxito. He aprendido que el verdadero éxito no es llegar a un lugar, es no volver a ser quien eras antes de empezar. Es mirar atrás y saber que incluso en los días difíciles,
no te traicionaste, que no elegiste la salida fácil cuando sabías que te haría más pequeño. He aprendido que cuando un hombre llega aquí, el trabajo duro deja de sentirse como una obligación externa. Se convierte en una expresión natural de su estándar interno. Ya no trabaja duro porque debe, trabaja duro porque así se gobierna ahora su vida. Aquí está la verdad final. Levantarte y trabajar duro no cambia tu vida de un día para otro, cambia quién toma las decisiones dentro de ti. Y cuando ese cambio ocurre, todo lo demás termina ajustándose alrededor. Levántate. Trabaja duro, no esperando aplausos, no esperando atajos. Hazlo porque sabes que cada día que cumples estás construyendo algo que nadie puede quitarte, carácter. Y cuando el carácter se consolida, el mundo termina respondiendo. No por compasión, no por suerte, por consecuencia. Ahí el esfuerzo deja de ser una carga. Se convierte en tu base. Y desde esa base, una vida distinta deja de ser una posibilidad y se vuelve inevitable.